Vale, en directo, ¿no? Ya está esto. Perfecto. Vamos a darle. Voy a compartirlo por aquí por el móvil y tal. ¿Qué está pendiente para cuando empieza el directo? Del Worlds. Empezado, ¿no? Si no, la van a revivir. Fíjate lo que te digo. Me equivoco. No, todavía no ha empezado, ¿no? ¿A qué hora empieza el día 2 del Worlds? Porque todavía no. No, ni de coña, ni de coña. Está buscando por aquí que va a acabar. O sea, tenemos un tiempo para echar alguna liga o así, jugando rama, así que guay, creo yo. Lo dicho, voy a pillar esto, voy a compartir un momentito, ¿vale? Y le damos. Ayer, por cierto, me hice el trofeo número 13, que no está mal, la verdad. No voy a decir que no. Y estoy jugando al final un mite, una copia de un mite. Copio. Pasarlo por aquí. Vale, ya estaría compartido. De locos. Vale, cambia aquí esto. Dame un momento. Aquí. Perfecto. Bueno, ahora preguntaré realmente cuando se meta más gente, si al final resulta que puede haber más gente y tal. Con el tema del Worlds entiendo, bueno, y de que están streameando otra gente y tal, bueno, pues entiendo que no haya mucha gente tampoco en el streaming. Esta mano no me parece mala del todo. Sí, está como muy cogida con pinzas, la verdad. Hacer un mulligan. Otra igual, realmente. O sea, me parece que el tema de hacer Stirrings Malevolent es potente. Voy a dejar la llave aquí. Podría estar bien en realidad. No sé contra lo que vamos todavía. Hay que pegarle, hay que quitar un talismán. O sea, de pillar Stirrings Templo y pillar un laberinto con el Malevolent estaríamos bien ahí. O sea, depende. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, al final es como... Bueno, estamos en The Play, de hecho. Puede que salga bien realmente la mano, ¿eh? No está mal tampoco. O sea, al final tú cambias esto por... por Lance, precisamente. A ver, son 5. En 9 cartas seguramente haya un templo o un laberinto, entiendo, ¿sabes? O sea, no creo que tampoco vaya a jodernos aquí la vida esto. Anillo tal, dame laberinto. Y si pillamos otra LAN, pues jugar la LAN, hacer Malevolent y pillamos un Cose 7, por ejemplo. Si no haremos laberinto y tú intentar encontrar un templo, por ejemplo. Fua, Amulet, pues nada. Vamos a ver. El G1 va a ser muy difícil, sinceramente. Cose 7. No. Rezar un poco. Vale, eso he robado ahora. O sea,
O he retrasado la saga precisamente porque no puede curvar en el 3 con un payoff. Y necesita, bueno, pues retrasar la saga algún turno. O simplemente la robadora y ya está. Vamos a ver qué es lo que he revelado aquí. Reclaimer. Eso no lo esperaba, ¿eh? Que ha pillado, por cierto, la Boseibu, ¿no? Bueno, la Boseibu me la pela realmente ahora mismo. Necesito. Estoy por jugar al anillo. Y sí es cierto que tengo que sacrificar el token y tal. Pero el anillo, con tanto dragón, al final me va a dar, bueno, pues las tierras que busco y tal. Y me va a dar alguna forma de sobrevivir, lo más seguro. Ya depende. También puedo hacer, o sea, el laberinto va a caer 100%. Puedo hacer talismán y tu talismán. Me quedo con 6 manás y a la vuelta le exilio la saga, que no está mal. Me parece mejor jugada, creo yo. Que por cierto, gente, ¿sabéis a qué hora empieza el Worlds? Es del día 2. ¿A qué hora lo emiten? ¿Por qué sobrellevamos, eh? Cero coña, como lo digo, eh. O sea, aquí quitamos la saga. No estamos mal del todo. La Boseihu es que me la pela ahora mismo, literalmente. Porque la Boseihu que todo lo que tengo es un 1 por. Bueno, un 1 por. Ya me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Le vuelvo a buscar la mano anillo. Vale. Tengo que quitarle aquí la saga de Urza, ¿eh? Que sí, que tiene 3 manás. Y si pincha aquí Grazer Bones, oye, pues me gane punto, literalmente. Pero tengo que romperle aquí la saga 100%, vaya. Exiliar esto debajo. Voy a hacerlo, a ver si le da por tirarme la Boseihu aquí. Que me la pela, lo digo en serio. Y no sacrifico el token. Bueno, no hace falta sacrificarlo, coño. Se me ha ido, pero bueno. Sí, no hace falta sacrificarlo, se me ha ido totalmente, vaya. Aquí incluso... Tengo 3 tipos ahora mismo en el grave. Me va a romper esto seguramente. Ya depende si es mi turno o en el suyo. El templo son 3, 4, 5, 6, 7, 8 con esto. Busco 9. Aquí tal. El templo puede estar bien. O la Misty realmente, por si quiero buscar el comercial. Ya depende en qué punto me quiere romper la LAN. Pero claro, la acción de la niña tampoco era mala. O sea, aquí le quita un amuleto, básicamente. Y tampoco es para tanto porque va a robarlo 100%. A ver, lo normal. Ya depende. Me pongo una kill incómoda. No, no hay kill, vale. Perfecto. ¿Vas a romperlo ahora? No, vale. Lleva Gretchen. Ojo, con el doble amuleto tiene... Es mana infinito, bueno... No es mana infinito con 2 amuletos, lo que hace es que roba infinito, literalmente, ¿vale? Es una especie de amulet rara. Está guay, sinceramente. Mira, rompe ahora, muchas gracias. Comercia. Un wall breaker. Otro micro spawn. Shifting. Va a ser que no. Gracias, pero no. Esto sí es bueno. Voy a pasar al combate primero. ¿Qué le quiero exiliar, tío, aquí? Es que si pincha el segundo amuleto tenemos un problema con el anillo. Pero dejarle aquí 4 manas también es un problema, realmente. Uf, qué peligro realmente todo, ¿eh? Muchas gracias, Fanrakis, por el follow y bienvenido al stream.
Or well, a lot of thanks for the follow and welcome to the stream. Tenemos aquí varias dudas, ¿vale? Y las dos son súper importantes. O sea, el breaker tiene que caer 100% este turno, ¿vale? Y podemos quitarle la bounce, que no es mala idea, o quitarle el anillo. El anillo también le va a racear, le autorracear a él, pero es más probable que le pille el amuleto, ya depende. Si le pincha el amuleto, tenemos un problema lo más seguro. Es que es cierto que necesita tener amuleto y ramper, precisamente. O sea, jugarlo voy a jugar. Voy a jugarlo ya directamente. Y lo que no sé es quitarme encima aquí. A la vuelta pego de 8. Está virtualmente a 14. Ahí le puedo quitar el amuleto. No es mala. Pero creo que le juego más quitándole la bounce. Es que entre Spelunking y tal realmente no se le complica tanto la jugada. Y también está lo del anillo aquí. Voy a quitarle el anillo. Puede ser un error. Once cartas en mano, o sea, ya lleva casi medio deck robado con el anillo. O sea, si no me mata se tiene muy mala suerte, ¿eh? Pero no es titán, o sea... Tiene las bones y sí, tiene las bones y tal. Pero lleva también el Reclaimer, lleva a Gretchen. Que Gretchen está guay por el combo y tal. O sea, por el... Sí, el loop infinito. No es un loop, es un combo, ¿vale? Literalmente, no es un loop a secas, no. Es un combo en el que te pone, oye, güey, robas todo el mazo y en cuanto encuentras otro amuleto, algún ramper, pues haces, mira, ramper amuleto y ahora te voy dando, pues, con 3 maná. Ahí está, mira, amuleto ahí. Me muero. Reclaimer. Bueno. Y por 4 otro anillo. Makes sense. Bueno, sí me parece súper interesante y quiero ver qué versión está jugando mi oponente y qué cojones va a hacer, ¿eh? En serio. Muchas gracias, Jorge, por el follow y bienvenido al stream. Tío, te estoy recibiendo mucho apoyo últimamente, ¿verdad? Muchas gracias, sinceramente. Quiero hacer la siesta. A mí me combarás, pero matar este turno, en tu turno precisamente no me vas a matar. ¿Qué coño le va a hacer? ¿Te imaginas que lleva phone? También digo, si no me hace nada así como súper relevante y pincho en Rakul le gana la partida, ¿eh? Ojo con eso. Rollo aquí, sí puedo tirar... Hacer esto... Vale, no había mucho donde decidir, sinceramente. De verdad, solamente tengo 3 tipos en el Grave. O sea, tengo Enchantment, que es de lo más complicado. Tengo Sorceryland. Me faltan bichos. Me falta, bueno, los coman. Realmente. Hostia, es increíble, ¿eh? Seguro pegar con el... No, es que tengo mana de sobra, ¿no? O sea, si pincho de alguna forma en Rakul, tengo mana de sobra para jugarlo, ¿verdad? Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Sí, incluso si me hace 6, vaya. O sea, no hay problema. Está interesante el game.
Aunque yo creo que no me queda mucho para palmarla ya, ¿eh? No, literalmente es que doble amuleto enfrente. Es que estamos spot hipermaro. La situación. O sea, me la va a liar simplemente en el turno. Vamos a ver qué tipo de versión está jugando, porque es eso. Aquí va a pagar maná, supongo. Sacrifica bosque. Buscar otra LAN, que entiendo que será para darte los 6 manás, ¿no? El tigre en la pila. Un loto. Otra bounce. No juega lotos, ¿eh? Como me gusta esta versión, la traigo al canal. Y la empiezo a jugar, poca broma, ¿eh? Sí, un 7. No te preocupes. Dale ahí. Quiero ver qué va a hacer. Coloso. Adelante. ¿Sabes qué? Bueno, ya... A ver, tiene que... Rollo, él sigue con su habilidad y ya está, para adelante. Voy a fechar, le voy a dar el 6 y que me diga lo que va a hacer, sinceramente. Vale, ahí para. Ahí está, corten los triggers. Ah, no, coño, es que, por ejemplo, con el Rakul seguramente sería game, ¿eh? La partida. Así que bueno, tiene que encontrar forma de dejar mi Rupul en mesa, tener driada, matar mi mantenimiento. O, por otra parte, liarme la full, rollo... poder lupear, pero no tiene pinta que pueda lupear. Ok. Le damos al 6. Y así voy a ir comprobando si Star Wars ya. Le da al 6, ¿no? Ah, vale, yo no tengo que responder a nada. Por eso lo digo. Tampoco puedo. Y todavía no, ni de puta coña. ¿O sí? No. Salseo lleva ya casi 24 horas. La Virgen. Tenemos el power de Topejo, ¿eh? Increíble. Bueno, a lo que íbamos. Me ha jugado otro coloso, ¿no? Lleva más de uno. Un par de colosos aquí. Llevas taza, tío. ¿Qué coño? Molaría, ¿eh? O sea, porque llevas la Gretchen, puedes combar infinito y tal, llevas varios colosos, y en un punto dado te haces, oye, taza, y... Ahora sí que es cierto que si te la quitan de en medio y tal, tampoco puedes protegerla, cosas así, pero oye, molaría, sinceramente, me parece súper interesante. No, todavía no Star Wars. Tampoco he visto ningún titán por su parte, lo cual es súper raro. O sea, si podía matarme, rollo, yo le concedo ya, vale, Wish. Ojo, no es una titán normal. Defensa gris, no te voy a jugar nada en tu turno, tranquilo. Tengo miedo, gente. ¿Qué se viene ahí? Super en Rakul. Toma ya. Precioso. Sí, sí, sí. Tú dale. No te preocupes. Qué guay. A mí me encanta, ¿eh? Sí, a ver, aquí puede estar todo lo de la Gretchen, básicamente. Y supongo que dejará Lance en la mesa con las que se ha devuelto la mano, entiendo. Dale ahí, hombre. No lleva Summoner, ¿eh? No sé qué tipo de titán es, pero es una titán extraña. Una titán alemana. Vale, llegó el momento de sacrificar cositas. Van a ser 4, 5, 6, ¿no? Por ejemplo. Me quedo con... Con dos tipos, me quedo con 5.
Son 4, 5, 6, vale. Y son aquí 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a ver. Por lo que sea, te interesa pegar con esos, ¿no? Anillo lo voy a dejar vivo, lo dicho. A ver si pillo mi puto Enracul y hacemos cositas. ¿Quiero dejarme algún talismán? ¿Por algún motivo en específico? Yo creo que no. O sea, no tengo un motivo para ello, ¿no? No. ¡Ay! Me duele. No hay problema. Si robamos rollo alguna alarma así y tal y robamos algún coma, podríamos resistir un trigger más del Enracul, que es súper importante. Entiendo que vos sois la mano, ¿no? Para intentar romper algo. Voy a leer una cosa del Enracul. Ayuda de EP, tengo este tal, vale, vale. ¿Qué quiere hacer mi oponente? Es lo único que quiero saber. ¿Va a jugarme otro Enracul rollo... que otro turno extra y te hago sacrificar preventa? Ahí sí concedo. Si no concedo todavía es porque todavía me quedan outs para ganar la partida, ¿vale? Por muy loco que pueda parecer, pero eso no lo quiero conceder todavía. Uy, ¿me vas a jugar otro? Acabamos mucho antes con una balista, de hecho. Yo no digo nada. Juega otro. Vale. Si ahora venía... No, no hay forma. Vale. Vamos a jugar la partida de verdad ahora que sabemos cuánto lo que jugamos, que es importante. Yo voy a meter esto, los Anjuelis me lo pienso porque los reclaims te los puedes cargar, ¿vale? Que es importante. O sea, voy a pensarlo y tal y ahora lo decido. Pinchar los anillos me parece súper importante. O decir, por ejemplo, Coloso, ya que no lleva titanes. O sea, por ahora me quiero quitar esto. Quiero un par de anillos, no tanto realmente, porque no está mal tampoco. Los enracules me parece que van a tener un poco efecto aquí, ¿vale? Y explico el porqué, porque mi oponente no lleva ni driadas para matarse a sí mismo, no lleva pactos verdes, no lleva nada del estilo, ¿vale? Que le puedan sí joder. Así que voy a quitarme un par de ellos, ok, básicamente. El Breaker también se va a ir, y quiero quitar un Devourer, y voy a meter un par de Unholy Hits. Vale. Así. Qué buena es la mano y me falta el puto color, ¿eh? Hacemos el keep, o sea... Me falta el color, pero puedo hacerlo de 1 en el 2, el coma. Me pongo un 0-1, hago scry 1 de luego una carta. Y de que pille el color, es que tengo el Ecosystem Memory y tengo también aquí... Ah, es que la mano parece muy buena, tío. Está bastante bien, pero no puedo kipearla. Qué putadona, ¿eh? Es la misma mano, básicamente. Hay que kipearla. O sea, no quiero tampoco forzar tanto, ya que tengo tantos recursos en mano realmente contra este matchup. Voy a kipear la mano. Vamos a ver qué tal. Escucha listas de reproducción que vayan con tu estado de ánimo en la app de YouTube Music. Saga. Vale, creo que no sé el tipo de mano que tiene el oponente ahora mismo en la mano. Sé el tipo de mano que mi oponente tiene en la mano, vale. O sea, creo que he kipeado rollo típica mano de Saga, Garden, Copio, te la lío. Literalmente, ¿vale?
O sea, tenemos que poner un par de 0-1, tenemos que encontrar la lanca de verde, o sea, tenemos que encontrar la fetch, literalmente. Fechamos a Consist to Memory y todos contentos, ¿vale? Ahí está el Garden. Dame el azul, por favor, te lo pido, tío. O no es mala, me das un verde y me das un Mico Spawn. Tío, un talismán. O sea, no es complicado aquí. Vamos. No, pero es que esto en tapes, tío. No puedo quedarme ninguna de las dos. Si fuera un bosque o algo que diera verde, sería la puta polla, pero que va, que va. Necesito aquí, pero vamos, 100%, tío. No. Una fuente de verde. Gracias, Dios. Gracias. Vale. No es necesario dejar esto debajo. Quiero hacer el Landros de turno. Que no hace falta dejar el breaker debajo, ¿vale? Realmente aquí. Pero no tengo una FOP el oponente. Vale. Voy a apagarlo con Replicate, por lo que pueda pasar. Anillo. Sí. Estoy para hacer el Stirrings aquí. A ver si pincho el verde. Pero creo que no es el momento. O sea, quiero dar el land drop, pero actualmente no me la quiero jugar realmente. Y si pincho algún otro payoff, creo que prefiero quedarme el payoff a quedarme la land. O sea, depende en verdad. Se vaya el anillo. Que me la lía. Explore. Forest Caverna. No lleva titanes, ¿eh? O sea, no me ha mostrado antes ninguno. Y se robó el deck entero. O sea que no. Halfling, juega la Gretchen. O sea, necesitas dos amuletos para que la Gretchen sea más relevante en mesa. Por ahora no me importa aquí la Gretchen. O sea, quiero quitármela de en medio. Por eso me estoy empezando a hacer el Malevolent. Que seguramente lo decaiga. Me pongo un token y si encuentro otra LAM, la que es de rojo, pues mira, me quedo con eso y ya está. Rollo una fecha, lo que sea, mira. Bueno, pues es un bosque. No había forma. Un puto coman. Encuentro a la Misty. Todo al revés, ¿eh? Pide de todo en Uber Eats. ¿Y una entrenadora personal? Bueno. Casi, casi de todo. Anillo y empezamos a robar.
Ser el revés. El que me ha caído con lo otro. Bueno, ¿qué plan de streaming llevas? ¿Liga hasta qué hora? ¿Comentas luego los mundiales? Sí, ahí lo llevas. O sea, voy a darle luego los mundiales, tío. Rollo como anoche y tal, un poco, pues parecido. Vale, hacer la habilidad para profundizar un poco aquí, que tampoco vale la pena. Igual el boss que ya está, no me da turno. Y Reclaimer. Vale, perfecto. Son 5, 6, 7, tal, fecheo, le meto a uno. Perfecto, vale, vale. Y meto más presión en mesa, si me voy a quitar los dos de en medio. Es que de hecho hice antes el Malevolent por el delirio, precisamente. Porque solo estaba la Gretchen en mesa. O sea que iba a hacer esto, me voy a quitar los dos de en medio porque los dos son importantes en realidad. O sea, esto le va a dar robos también. Meto presión con el propio de Bowler. Ahí está. Amuleto. La robo. Copia. Pues nada, a ver, si tiene que ir algún tipo de payoff rollo, tiene un coloso o algo, pues le valdría. Y no entonces queda así, ¿eh? Cabrón, ha pinchado el amuleto ahora, ¿eh? Si no estaba frito. He encontrado otro Escape the Wilds. O sea, sí, Escape to the Wilds. Ok. Tiene la Gretchen. Nada mala suerte, la verdad. Tiene suerte el oponente y ha encontrado el último amuleto ahí un poco al top deck, literalmente. Pero bueno. No, todavía no están. No, todavía no está el Worlds. Este fue el de ayer. Este no pertenece a esta oscura. Yo no lo reconozco, ¿eh? Aquí entonces quedamos así. Marte, no sé qué versión está jugando. Es que no está literalmente el deck del oponente. En el sentido de que está jugándose con las amuletos y tal, pero no lleva ni titán ni nada. No lleva ahí las cositas que se deben llevar. Vale, dale ahí. Y aparte era el turno, ¿eh? Ha hecho así, ha robado. Ha encontrado, hostia, el amuleto. Lo ha jugado, ha copiado y nada. Aquí el mejor play sin duda era quitarse los dos y ya está. Y meter presión y letal para la vuelta. Estoy eso, de mientras que estoy jugando, estoy viendo también a ver si. O sea, si la sede oficial, rollo. El canal oficial de Twitch, oye, pues empieza a emitir. Estuvieron muy guay las partidas ayer, ¿eh? O sea, rollo, me vi de Praz jugando contra Cáliz. Contra Cáliz creo que era, ¿no? No recuerdo mal cómo se llama el chaval este. Bueno,
que estaba jugando White Tempo, creo que era, ¿ok? Con los Oculus y tal. Estuvieron muy guay las partidas, ¿eh? Y joder, qué jugadones, en serio, me parecía increíble. Guay, la partida de Adrián contra Carballo fue también preciosa, ¿eh? Sinceramente. Fue hecho como el semi-mirror, era como un semi-mirror, ¿vale? Voy a decirlo así y tal. Era como un mirror y tal, pero... estaba jugando Adrián Dimir Dimos y Carballo jugando BG. Ok, estuvo muy guay la partida, sinceramente, estuvo muy muy guay. A ver si se retransmite ahora. Por suerte creo que todos los españoles pasaron a día 2, así que... bastante bien, en realidad. Todos los españoles, casi todos los españoles fueron, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que fueron casi todos los españoles que pasaron a día 2. Bueno, ya sé con el buen farmeo. Bueno, aquí nos va a farmear él, ¿eh? Tenemos la partida controlada y ha robado al tope el amuleto. Y bueno, pues ha hecho lo típico, ¿no? Ha combado. Ahí está. Pero bien, la verdad que el deck va muy bien. Y ahora mismo he puesto ya trofeirido otra vez. Con un poco de ventaja contra el trofeos y tal. Va muy guay el deck, sinceramente. O sea, el peor match es literalmente Titán. Esto no es Titán, entre comillas, porque está jugando como amuleto y tal, pero no lleva los titanes, no sé. Es raro. Pero bueno. ¿Por qué el puto defense, tío? O sea, aquí no tiene puto sentido de contrarran. Juegues el defense, que entiendo que lo haces para que no juegue nada en tu turno, guay, y asegurarte de todo, perfecto. Pero macho, que no te va a pasar nada, tranquilo. O sea, rollo, no llevo nada para cortarte el Raccoon ni nada. ¿Qué cojones? Sí, dale ahí. Tú no te rayes. Reclaimer, vale. Nada, mala suerte, ya está. O sea, tenemos el partido controlado y el oponente se ha que habla amuleto y ha ganado. Con eso ya está. Lo voy a la mano si quiere, me suda el nabo. De repente va ahí como de sobradito, ¿sabes? Ahí en plan, mira, mira, lo que tenía en la mano. No sabe que habla con su padre, literalmente. Vamos a buscar aquí. Pero también tienes herramientas para combatir a Titán. Pero eso, o sea, rollo, hemos cortado el trío de la saga, sacado sin amuleto. Ha tenido que ir robando un poco y tal. Y bueno, en el turno que tuvimos el cross de letal se tosdequeó el... El de esto. El... ¿Cómo es? El amuleto. Suito, debe doler jugar contra tu mazo. Insignia. Sí, la verdad. Un poco eso, pero bueno. Si el mazo vuelve a estar donde está, o sea, a estar donde estaba y a estar guay, yo lo jugaré, sin duda. Esa lista no existe, esa lista es en plan... Literalmente. Las manitas... Como que no. Tengo el de Bowler, pero es que es súper condicional esto, tío. No creo que sea muy buena, ¿eh? La lista, la verdad. O sea, en el sentido de que... No sé, los Reclaimer y tal y las Gretchen, si no tienes amuletos, se quedan muy muertas en mesa, ¿eh? No sé. No lo veo, sinceramente no lo veo. No llevas titanes que te habilitan a encontrar más titanes o cosas así, ¿sabes? Ni tolarias, ni pactos, es como bueno. No puedo quitar la mano. Bueno, vale. Así. Tío, guay. Las putas lajas. A ver, no, supongo que sería rollo... A ver, he visto alguna versión... Vale, esta es la versión de la Blade, vale. Robo está bien. He visto alguna que otra versión rollo con Reclaimer, ¿eh? No así, pero que lleva algún Reclaimer. Oye, porque no es tan mal realmente. Tú sabes, pero... Son extraños, no son muy comunes. Vale. ¿Mi oponente podría ganarme la vuelta? La gran pregunta aquí. Cero coña. Si mi oponente pilla aquí LAN, saca el verde... Es por quedarme interesado con el Command, ¿eh? O hacer el Malevolent. Porque el Malevolent me renta más, pero depende mucho.
Piensa el momento, ¿vale? Aquí puede hacer... El Gladi no lo ha hecho. Haría el command de 1 en su caso. Creo que prefiero no jugármela, ¿eh? O sea, en serio, es que si tiene la Blade... Si tiene el Broadscale en mano, me gana, ¿eh? Ahora. Y si me hace un command que por un 0-1 y hace el verde, puede hacer saco verde, tal, juego Broadscale, puedo equipar... O sea, Tridente puede equipar por un maná, ¿vale? Sacrificar el token y ya empieza ahí con el... No, no. No estamos para tonterías. Un command. O sea, es un command súper precipitado. Que me puede indicar eso, precisamente, que se va a tirar a combar ahora, ¿eh? El verde. No hace nada. Voy a intentar encontrar algún tipo de respuesta. Me la juego un montón, tío. Me quedo un mana short, literalmente. O sea, aquí tiene que caer sí o sí el Forest. Y puedo jugar mi spam con Kicker, exilar una LAN y me puedo buscar... Es que si me busco el roco no me va a dar para jugar el Cocil Return. Y el Cocil Return es una de las cartas que gana este matchup, precisamente. Y aquí necesito hacer mi spam sin Kicker. De hecho venía... Creo que venía mejor sacrificar los tokens aquí, ¿eh? O sea, explico el porqué realmente. Y es que si tiene por ejemplo un command, me puede exiliar uno de ellos de OT y ya me jode el tema de que Almendez para su turno. Precisamente. Vale. Sí, voy a dejar que ponga tokens y tal con la saga. Depende realmente aquí. Mana. Escucha tu música sin No, anuncios, los tokens no son el problema. y en segundo plano. Prueba YouTube Music Premium. Blanco. Para un Caldron. Vale. Keep ahí directamente. Ok. Arista de 0. ¿Me mata? Pone contador, tal...
Balista de 1 ahora. Tú me dirás, tío. Yo qué sé. Puedes pasar el contador, ¿vale? Que pega un tiro ahí. Sacrifico, se pone esto en contador. Voy a pegar 3 tiros, sí, eso. Vale. Tengo que bloquear. Paro ahí. Sí, sí, ponte contadores, no te rayes. No encuentro nada. Esto es una puta mierda. Entre comillas, decía un cosecito, ¿no? Bueno, realmente sí. Mi oponente realmente aquí, de hecho, no tiene letal de ninguna forma. Necesita el Brute Scale. Vale. Bueno. Puedo vivir con el mite, no te rayes. El que tiene una balista en el grave, porque tenía 2 balistas en mano. Pues son las 2 copias de la balista, me cago en la puta. Pues las tenía ahí. Puede exiliar la balista, poner contador aquí si quiere. Ok. Y esto tendría habilidades y serían 7 tiros, 8 tiros y 9 tiros con esto. Precisamente. Estoy intentando buscar en Rakul aquí. Porque el devoro es inútil totalmente, ¿eh? O otro anillo, por ejemplo. O un Rakul o algo. Vale. Sigue sin iniciar su balista con el Cauldron, importante. Solo voy a pegar 2 tiros. Quien dice solo, son bastantes, pero bueno, ya me entendéis. Nada por ahora. Mi último tiro creo que va a ser, A ver si encuentro el puto Enrakul o algo, tío. Dios, nada.
Hoy no es mi día, ¿eh? No he encontrado absolutamente nada, tío. Joder. Otra espada. ¿Puedes matar ya, por favor? Acaba ya, es que no lo entiendo. Sí, la equipas. He hecho 2 Malevolent y han salido Lance. Solo Lance. O sea, ha sido increíble. Vale, supongo. Me da igual. Venían bosque. No venía nada, ¿eh? Dios, qué mala suerte. No venía nada, absolutamente nada, ¿eh? Qué locura. Bueno. Esto aquí. Esto está bien. Recuerdo está mal uno por, yo creo. Somete presión y tal. Quizá daño puedo quitar varios. La flauta también para poder nombrar la propia Blade. Muchas gracias, Wisinani, por el follow y bienvenido al stream. Dice que estás spameando eldrazi, pero me gustaría saber tu opinión sobre qué es mejor y por qué. Venga, mole, Explore o Rumble. O Rumble, muy gracias. Pues... Hostias, yo creo que depende, ¿eh? O sea, no coña, depende bastante. Eso no se puede quitar. Esa mano está bien, está bastante bien, no coña. Lo único que tengo que ver si me renta hacer primero templo o luego Stomping Ground. O sea, depende bastante si juegas más shifting, ¿ok? O si tu plan va a tirar por el grave, ¿ok? Pueden ser mejor los Malevolent. Pero si vas a lo típico de como antes, que ibas al turno 3, bueno, ibas literalmente pues con Driadas y tus 4 titanes y tal, yo creo que son los mejores los Explore, ¿eh? Porque no vas a perder la carta de la mano, aunque sí es cierto que con el Malevolent no la pierdes realmente, pero bueno, tienes el Androp extra. Las dos están bastante bien. O sea, es que depende, tío, depende mucho de la versión, ¿eh? Una diría un Escape Shift. Vale, está jugando con... la versión de analista, ¿no? Ahí está, vale, vale. Yo creo que es mejor el Malevolent, ¿eh? Cero coña. Creo que es mejor el Malevolent. No lo digo de coña ni nada. Me parece mejor en esa versión, precisamente. Voy a jugar primero aquí el templo. Vale, tiene la espada en mano. Gente, ¿a qué hora empieza el mundial? O sea, el día 2. Estoy aquí dándole F5 en Twitch y... No, ahora mismo no, no. Este fue el de ayer. No sé. No. Por ahora nada. Vale. Va usted. Si respuesta tengo, no te rayes. No tengo prisa. Tiene una Blade en mano, así que la he jugado antes. Vale. Mejora tu carrera profesional con Ilerna.
Como diciendo que Rumble es basura. Cierto es que yo he estado jugando Explorer y me ha ido muy bien, no sé. Es que eso depende mucho, tío. O sea, la versión antes de los analistas solamente con Malevolent era la clásica, pero con Malevolent. Esa la saqué yo de un challenge, por ejemplo. O sea, jugué el challenge, gané el challenge y de ahí se creó esa versión que no duró mucho porque luego se metieron analistas, pero bueno, yo qué sé, a mí el Malevolent me parece muy buena, realmente la carta. Lo único es eso, que es que, o sea, no es como el Explorer que te dan landos extra, tienes el Draw ese, pero claro, es que el Malevolent también es muy bueno, ¿sabes? O sea, los dos están bastante bien, depende mucho de la situación. Me gusta mucho el Malevolent el tema de que tú puedas elegir el tipo de rollo. A lo mejor miras las cuatro, tienes titán, anillo, amuleto, bueno, tú eliges, ¿no? Realmente. Y alimentas el Grave, te pones el 0-1. Luego te puedes pillar, lo dicho, si con el Explorer podrías haber robado una tierra de mierda, por poner un ejemplo. Y con el Malevolent, pues te pillas el anillo que te hacía falta para sobrevivir este turno. Te pillas el titán y ya te da perfectamente ahí. Ahí lo llevas. Es que depende mucho, tío. Y de la situación y todo. ¿Aquí qué quiero hacer realmente? Quiero el laberinto por si... No sé cuánto poseis juega realmente. A unas manos me puedo lograr la mano. Por si pincho el templo y tal. Es que el Explorer es como que hace más de lo que va al deck realmente. Pero creo que mucha gente se olvida del Malevolent, ¿eh? Y el Malevolent es que me parece muy bueno, tío. El Malevolent, en la versión de la lista me parece mejor el Malevolent que el Explorer, precisamente, ¿eh? Y esto no es coña. Llevas tu shifting, es muy fácil alimentar el Grave realmente. Luego mejor así. Tokens. Pues... Tiro el... Se me pueden complicar los tokens, ¿eh? Pero coña. O sea... Voy a tirar ya el código de return, yo creo. Y voy a darle buscar. Tiene otra blade en mano, ¿eh? No es... Tiene otra blade en mano, va a tener dos blades en la mesa, que no me importan tanto. Si quiere buscar un Mite, es que Mite también me la pela, realmente aquí. Y Prismatic Vista. Quiero que me dé rojo. Otra cosa, quiero realmente que me le tire... Me interesa que le tire aquí la Utopia. A ver, no viene mal, realmente. Me quito el Mite de en medio. O sea, yo creo que el LAN robaré. Y tengo ahora mismo el suficiente control de la mesa como para que no me vaya mal. Lo único que quiero saber es si decir rojo o azul. Yo creo que voy a decir rojo, ¿vale? O sea, me puedo permitir ese turno quedarme sin el rojo. Voy a hacerle sacrificar el Mite para quitarse la Utopia, ¿vale? Y me quedo interesado con el azul, que me parece un poquito más importante. Ok. Oh, bueno. Sí, pues ya vamos a ver. Voy a hacerlo así. Es que no quiero ponérselo en una tierra que sea en básico, ¿ok? Porque creo que ya varias Boseiju y realmente no lo puede quitar de en medio. Voy a decir... rojo, es más común el rojo realmente. Ay. O sea, más común que tenga algún tipo de respuesta que lleve rojo, precisamente. Por eso lo voy a hacer así. Aquí me vendría muy bien robar una LAN, porque creo que sé perfectamente lo que tiene mi oponente en mano. Y si soy capaz de acumular 8 manas, me quedo con el azul interesado para cortarle el command. Es que, tío, huele a command que flipas, ¿eh? Vale, de puta madre. Me escondo que me endereza con esto, pero bueno, sigue turno devuelvo la mano y ya está. No pasa nada. A lo que íbamos. Quiero buscar aquí... Quiero buscar... Primero voy a exiliar algo. Quiero quitarte la blade aquí. Me quedo enderezado. O te quito el templo, tío. Tenemos o eldrazi temple o blade aquí. Tengo respuesta, de sobre la mano, no hay ningún problema. Lo único sería pensar en qué me voy a tutorear realmente que me pueda carrilear en este caso. Son 4, 6. Puedo no sacrificarla todavía, ¿eh?
sea, puedo guardarme esa decisión. Para el siguiente turno volver a mano al breaker. Y poder jugarlo y entonces sí buscar algo. Voy a quitarme el templo. Lo dicho, voy a buscar el mite, pero creo que todavía no, porque la vuelta sí que quiero hacer. O me quedo interesado, tío. O si no me hace nada con el Unholy. Me busco mi mite, el exilio a la Blade. Yo creo que no. O sea, creo que me voy a quedar aquí. El command. Imagina que lo juego con escalar y me corto mi propio breaker. Sería un jugadón, tío, en verdad. Mi oponente no contaba con mi astucia. Importante. Otra Blade, vale. O sea, si tiene en la mano otro Brute Scale, me quedo interesado. 100%, vaya. Con este robo me quedo interesado, vaya, todos los días de mi vida. Sí, si no la hago EOT. A todo esto, realmente me he quitado los 3 en Rakuren, ¿no? O sea que hay que meter mucho seed aquí. Y no te renta. Me puedo quitar incluso el cuarto anillo y dejarme en Rakuren. Creo que de hecho es así, lo para que no haber sido mal, vale. Viene bastante mejor, de hecho. Puedo hacer un command de 6, tutoreo, me puedo buscar... No. Es que no renta ahora mismo, porque lo que quiero es la respuesta aquí, el breaker. Ahora mismo no me sirve porque quito solamente una espada y si me juegan un brute scale en su turno, me muero, ¿vale? Literalmente. El Glaring es muy bueno. Puedo bloquear Estás también. en YouTube viendo lo-fi hip hop de relax. Pero ¿sabías que con la app de YouTube Music puedes escuchar Tengo un listas de Kozilek en mi reproducción grave, que vayan con que seguramente triggeré y tal. de ánimo en cada momento? Vale, esto no me lo esperaba. Pásate a Pero hay que YouTube hacer una Music cosa Premium. antes. Quiero ponerme cristal y el 01. Voy a triggerar, sí. Voy a buscar aquí el mite. Quiero otro command, el command está bien. Laberinto. No, realmente el laberinto sí. O sea, porque puedo hacer una cosa ahora. La cual está bien. Quiero que sea command y en el tope el laberinto para jugarlo ahora. Los command siempre están bien. Hay mana. Todo lo que podemos pagar con los tokens, lo pagamos con los tokens. Vale. Tranquilo, tío, no te rayes y... No sé, no me es problema.
Sí, voy a tener que tapearlo. Bueno, pues yo no lo he tapeado en realidad. Para con un token. Estoy despistadito. A unas malas ni triggereo. Realmente, porque tiene tan pocas lands que no me supone un problema ahora mismo. O sea, rollo. Pues entonces voy a dejar de pagarlo con los tokens, coño. Soy gilipollas. 3, 4, 5, 6, 7. Sí, lo decía por el Cociler Return del Grave. Pero tal como está la partida, mira, te decía la otra Blade. Y no tienes ni el doble incolor para jugar el command. Que tampoco me importa tanto el command en realidad. No va a caer por ahora. Vale. Pero he respondido realmente aquí. No sé, al Steering por si pillaba el Bruce Scale. Va a entrar. O sea, rollo, voy a hacer que me regaño porque tiene otra Blade en la mano o lo que sea. Sabes que ahí el game está ya ganado. O sea, ahí está la Blade, vale, lo que decía. Estoy despistadito, sí. Me toca entrar. Menos mal que me esperan, ¿verdad? ¿Eh? Porque entonces me hacía Blade Bruce Scale, tío. Hay problemas. Da igual, es que lo que tenemos en el top es otro command. O sea, sí, la partida está ganada tampoco. Intenta ir lo más rápido posible. Que me queda poco tiempo y tal. Puedo cargármelo. Tiene hecho un bloqueo. Aquí tiene hecho un bloqueo con un token, sí o sí, mira. Voy a hacer. A tomar por culo. Muchas gracias, Pepe. Hostia, por la sub, tío. Muchas gracias, de verdad. Súper agradecido, siempre. Voy a hacer el cambio de este, ¿vale? Así mejor. Porque me envíe la guía de Sire, brutal. Mi maestro. Sin problema, tío. Te la envío y tal y hablamos rollo de... Oye, de lo dicho, de varios cambios y tal en el deck sin problema. Ah, luego te la paso cuando acabe el streaming y eso. Vale, esto no está bastante ok. En 5 minutos. Hoy me siento muy despistado, la verdad. Hoy estoy, lo dicho, para ver Worlds, relajadito y poco más. Me quiero guardar esto por si quiero encontrar el rojo. A unas malas. Creo que sí. Me guardo la fetch para fechear a rojo si lo necesito. Y me dejo el templo, dicho, para asilarle el Halfling. Brutal.
Sí, sin problema, vaya. Balista, Waste o Halfling. Depende de cuántas lands tenga, ¿no? Ha pillado el... Ha pillado el Waste. Vale. Esto es bueno. Esto es bueno, pero... No, es que me queda un poco tiempo literalmente para pensar. Tengo aquí Consist Memory. Consist Memory está de puta madre, pero... O sea, esto le va a poner un contador, va a tener las habilidades de la balista, literalmente. Y tengo que saber si es un problema o no. Realmente ahora mismo. Estoy para hacer templo turno, ¿eh? Me quedan 5 minutos. Voy a hacer templo turno. O sea, que tirar el cocido y el return para un bicho me parece bastante menos. Como mucho el exilio, yo también pongo los tokens y tal. Y el exilio una LAN en mi turno. Pero, tío, el cocido y el return para un puto bicho de mierda. O sea, es que es para una halfling, que no es para otra cosa. Sí, vas a hacer eso, entendido. A ver, pones la halfling, vale. Sí, la halfling. Una suscripción, 2 apps. Prueba un mes sin coste. Brute Scale. Sí. Aquí son contadores infinitos para el Brute Scale. Y no puedo sacar verde de ninguna forma. Hay que responder ya. Pero no pongo tokens. No pasa nada, vale. No pasa nada. Puedo jugar lento, no hay problema. O sea, quiero exiliar el Brute Scale. También no puedo dejar el Brute Scale aquí. O sea, exiliar esto. Y quitarle las cartas del Grave, que son 4 minutos, tío. Es que me viene bastante mejor en realidad porque sí que me deja tiro. Me voy por tiempo. Estoy 100% seguro, ya me voy por tiempo. Puedo quitarle la Halfling y dejarle el Brusque vivo porque ya ha hecho LAN este turno y no tiene verde. Y la balista. Le sigo la balista y el Halfling. Queda un 2-3 que se escapa el return, ¿vale? Es lo único malo. Me ha cogido mucho tiempo, tío. Saca incoloro, perfecto. Ahora, ¿por qué? Si es con verde. Ah, coño, porque tiene el Cauldron, sí, soy gilipollas, vaya. O sea, va a ponerte un token. Vas a ponerle aquí. La verdad sí me gustaría cortarlo, tío. Es que puede... Soy gilipollas, más que nada, porque es que le da... Tiene... O sea, con el Cauldron puede hacerlo así de cualquier color. Sí, aquí lo he hecho mal yo. Ay, Dios. Dale, ya anda. Sí. Y si tiene la Blade en mano me gana, por eso, que los gilipollas. Literalmente. No hay Blade. Bueno, algo es algo. Te puedo quitarle el verde mejor aquí.
La prerrogativa de habilidades sí que tiene mana de cualquier color, que es la putada aquí. O sea, quiere exiliarle el Brute Scale o no dejar que entre directamente, ¿sabes? Que no es mala idea. Sí, tengo más control en la mesa, que era un 3-3 el Brute Scale, que es lo malo. Por mi puta cagada. ¿Qué bicho hay en el grave? Hoy estoy despistado, gente. Mira, hoy si la cago, la cago. Me queda 1 minuto 54. Let me try, please. Estás viendo un cepillo de dientes tocar Billie Eilish. Pero ¿sabías que con la app de YouTube Music puedes escuchar otras versiones distintas de tus canciones favoritas? Y claro, también la original. Pásate a YouTube Music Premium. Otro Brute Scale. Si decide poner el contador aquí, responderé y tal, y haré el cocido de return seguramente. Sí. No puedo flechear. Tengo que dejar la fecha aquí, sí, va a hacer esto, tal. Pone contador, tengo que responder ahora. Voy a quitar. He guardado esto para. Sí, no tenerlo igual, simplemente. Pone aquí, respondo fechando de 3. Vale. Voy a quitarme las del medio porque vaya. ¿Tienes una voz 6 en mano o qué? ¿Qué quieres hacer? Voy a ponerse a combar, ¿no? O tiene un command. Me quiere exiliar el grave a secas. Me queda... Hijo de puta, me quiere hacer perder tiempo, ¿eh? Pero te va a salir caro, cabrón. Y mantenimiento, ¿no?
15 segundos. Bueno, si juego rápido puede que me dé tiempo, ¿eh? Ojo. No creo, pero oye. $15. Un nabo me va a dar tiempo. Es un cabronazo el oponente. Es un hijo de la gran puta, literalmente, ¿eh? O sea, ¿qué me estás contando, tío? Ah, venga, yo que te den. Literalmente paso. Que le follen. Y el pavo, tío. Tiene cojones. Nada, es que estoy jugando lento y no creo que esté haciendo bien realmente. O sea, la primera partida, ok, a totequeadas secas. Y la otra, bueno, pues... Pues he jugado más rápido y ya. Tampoco iba mal la partida, de hecho, bastante bien. Depende. Si no, te echamos otra. Lo único, quiero ver si el Worlds... Ya está. Vamos a ver. No. ¿A qué hora empieza? Que todavía no... No. Que va, que va. O me equivoco o algo, no estaré viendo dónde tengo que verlo, pero... ¿A qué hora empieza el Worlds? A todo esto, gente. ¿A qué hora se puede ver ya? Lo quiero saber. ¿Mm? Vamos a darle ahora bien a la liga. Hello, where you can find the SB gate? There are so many options, okay? You can pay, I don't remember, €6 and 50 cents, $8, 11 ticks, or subscribing to Twitch, okay? And when you do this, I'm gonna share with you for Twitter. Son varias opciones para quien quiera realmente, oye, pues si te interesa, puedes pagarla directamente. O si te interesa, oye, puedes suscribirte, ya depende. Una suscripción, 2 apps. Prueba un mes sin coste. Well, subscription, the Cyborg Guide is free, literally. And if you still subscribe, okay, to the channel, you have free access, okay, to the actualization of the Cyborg Guide list, okay, in the future. If you want to know more information, you can speak with me, okay, for Twitter, and I'm gonna respond you with the
when I finish the streaming, okay? This hand, that's not bad. If I can play this only to search an eldrazi temple, gonna keep. Black, puede ser. Sí, vale, tiene pintado black. Ah, no, Gorio. Bueno, mientras que no hagan Rakul, digo. Hoy estoy súper despistado, gente. Ah, ok, perfect. When you subscribe, tell to me for Twitter, okay? And I share you for Twitter, okay? Ulamo, oh my god. Southside Marflat en Ulamo. Yo, lo primero que digo, lo primero que cae, pero ¿qué coño es esto, tío? Esto no está mal. Nothing. No problem. Yo, vaya manita, ¿no? La del oponente, increíble. Tío, le cae el puto Ulamog y todo. Y tiene el Emperor para que entre con contadores. ¿Qué coño es esto, tío? Como no es malo. O sea, tengo que esperarme a su turno y cuando ponga los contadores entonces. Ya depende si la versión juega con System Memory de main. Si lo hace tenemos un problema. Con YouTube Premium tendrás YouTube sin anuncios y la app YouTube Music todo junto. Vídeos sin interrupciones y una app solo para que Quiero escuches. exiliar. YouTube Premium, una suscripción. Un breaker puede ser. Pero quiero curvar lo más antes posible para el Enracul. Me pongo con 4 tipos. Pongo más ceros unos. Sacar un breaker. Turno. O sea que no quiero que me ponga un Zosai, por ejemplo, un descarte, ¿vale? Y tener que tener un auxiliado y devolverme luego a la mano, realmente. Me parece muy incómodo. Tal como estoy crítico y tal. Muchas gracias, Bordonado, por el follow y bienvenido al stream. A las 2. Vale. O sea, aquí realmente no hay ningún punish. Puedo dejar que lo haga. Ok, y cuando salte el trigger, el otro, entonces lo exilio. Bueno, realmente no. Lo puedo hacer ahora, si quiero, no hay problema. Quiero exiliarlo y ponerme hacer unos. Ya se coincide que tiene el... O sea, muchas herramientas, ¿no? O sea, literalmente... Pero hay algunas que llevan cositas de memory de main, por eso lo digo. Que no saber si lo tiene, yo sé. Venga, te quiero tirar cositas coman. Resuelve. Son 3 tipos. 5, 8. No, ni coña, con CD, vale. Le ha caído todo perfecto, ¿eh? Menos mal que tenemos ahí el command. Que ha caído ahí el command guay. Quiero Consist Memory. Quiero flauta. Quiero soulless. Aquí me quiero quitar... Cocina return. Breaker. Me voy a quitar un par de talismanes aquí.
Estoy deseando del mundial, tío. Quiero verlo ya, porfa. Alguien de verdad, del chat. Anyone knows one star the day 2 of the Worlds? ¿Alguien sabe cuándo empieza el día 2 del Worlds? ¿Cuándo lo empiezan a emitir? Son ya las 7:30 y joder, nada. O sea, no, es que estoy viendo y estoy actualizando y nada, no me lo estoy perdiendo lo que sea, pero... No. O ya ha empezado. Es que... A mí no me aparece nada, tío. No, esto no es coño, si esto es... Esto es, puede ser. A las 8. Ah, vale. Sí, porque esto tiene que ser el anterior. O sea, bueno, el día 1 de ayer, entiendo. Dame un momentito, eso que lo estoy viendo, estoy en Twitch ahora mismo. Sí, claro, esto fue la última partida que fue Macho Carballo contra Adri. O sea que no. Vale, se va a equipear la mano. Vaya partido que estuvo muy guapo, ¿eh? O sea, el partido en ese me encantó. Fue Vladimir Dimos contra la BG. Estuvo muy guay, sinceramente. Quiero todo, papi. Literal. No, quiero el templo y el Soulless. Literalmente. No el Soulless, que el Soulless... A ver, realmente es bastante Vale, mejor. estás en YouTube Pero viendo vídeos. es que también me sirve la puta breeding, De tío. YouTube Music puedes descubrir música nueva Qué cada incómodo, semana, ¿eh? ¿verdad? Este trigger del Devourer. Vas a Si lo tener dejara tal que como escuchar está, trae de locos. Es que tengo varias opciones. O sea, puedo ir como hiperolín. Tengo tiempo de sobra, no pasa nada. Puedo ir hiperolín, ok. O sea, desarrollar mi juego a full porque tengo 3 Malevolent, ¿vale? Malevolent literalmente van a hacer eso. Que puedes jugar los Intracules hiper rápido y tal. Y puedo pillar el templo por eso, pero claro, es que el Soulless es la carta que realmente te ayuda aquí. Y luego la Breeding Pool me la decirá y el ecosistema Ori se va a quedar, bueno, pues en la mierda, básicamente. Qué incómodo, tío, este trigger de Devourer. Súper incómodo, ¿eh? Va a ser el Soulless, pero... No estoy contento con ninguno. Es que no tengo azul ahora mismo, bueno, tengo a ver los talismanes, pero... Bueno, y también tengo utopias, pero... Joder, ya me entendéis. Al turno. Como muy cogido con pinzas. Mi oponente... La Virgen, ¿qué cojones? Pues nada, Griselbrand. A Griselbrand no me molesta tanto realmente. O sea, como si quiere hacer ahora el Goryu. Adelante, pues. Emperor. Pero el Emperor, por ejemplo, se salta al Soulless. Y está siendo súper incómodo el game, ¿eh? Sí, podría meterlo, de hecho, con el Emperor. Hacer directamente aquí un Malevolent. Cabrón. ¿Quieres meterlo de turno? Sí, ¿no? Por lo que sea, parece buena idea. 7 y 4, 11 y B9. Vale.
Lo peor es que se va a pillar un Agorio, lo va a tener en la mano, como es normal, y va a descartar pues un Lamok o una Atraxa. Y como se va al exilio Griselbrand, va a ser un Lamok con mi cabeza de grande. O sea, es un deck que yo creo que es bastante fácil de jugar realmente Gorio. No tiene muchos maneras de cabeza realmente, algunos truquitos así. Y si robas bien o tienes, yo he dicho, algo de suerte un poco, realmente es un deck casi invencible, no coña. Aún sin Griff, sí que es cierto. Pero que antes con Griff te jugaba como el plan mid. O sea, de rollo, voy a hacerte Griff con el Ephemerate y me limpio la mano para ti también. Y tienes que quitarte el 4-3, pero yo tampoco tengo mano y vas un poco así. Y ahora, joder, con los Emperor es que te saltas hasta este tipo de hate, ¿eh? Es muy tocho, tío. Bastante, de hecho. Aquí se va a quedar su mano intacta, rollo, se va a quedar la mano que quiere y tal. Con varias Gorios en mano, entiendo. Y también, bueno, pues va a descartar aquí alguna Traxa o descartar algún Ulamog o lo que sea. Y habrá que pensar realmente aquí. Quizás jugar el Soul sea lo más indicado. Quiero intentar tirar por un Malevolent, pero me puedo comer otra Fon, que es lo malo. Y no sé cuántas Fon está jugando bueno, entre Sida y main, vaya. Esto es bueno. No me hagas más daño, tío. Por lo que sea, parece buena idea quitar eso, ¿eh? Bueno. Aquí estamos, subsistiendo. Te quitan la Traxa. Lo ve, a ver. Si tiene Ephemerate en mano, tiene que hacerlo ahora, ¿eh? Tenía que haberlo hecho antes el Ephemerate, creo yo. Le quita los contadores. De hecho, está yo Tapet realmente aquí. Podría haber hecho Ephemerate, entra de nuevo, llega al combate, me trae un Lamog. Yo supongo que no lo tiene, ¿no? O se le ha ido. No voy a bloquear, ¿eh? Déjame una vida, no te rayes. O sea, sé que tienes una Gorio en mano y sé que has pensado en tirarla, pero sé que no la has tirado porque has dicho, hostias, que hay un Soulless ahí. Hasta fin de turno yo lo siento, pero no voy a bloquear. Lo siento. Rana. Vale. No, ha sido un game totalmente al revés, no pasa nada. Vale. Unholy King no me gusta. Te puedes quitar las ranas, que es cierto, y te puedes quitar el Emperor, pero creo que es un poco bastante. Algunas más puedo meterlo, ¿eh? Y me quito algún Devourer. No, es que no lo veo, simplemente no lo veo y punto. Me parece horrible.
Están en directo, vale, vale. Perfecto. Acabamos esta partida y vemos el Worlds, ¿ok? Y lo comentamos. Ya toca, ya están en directo. Se viene, ¿eh? Hay que pillar la mano. A ver, sí, dependemos del steering, pero yo no creo que me voy a poner entre tiro en steerings. No creo que le tire una phone al steering, vaya. Ahí está. Southside. A ver, decir, hostias, pues le tendría que haber tirado la phone a ese steering, ¿eh? Uy, ojo. A menos no he hecho surveil, ¿eh? Tengo más a mi oponente cuando me hace surveil que cuando me hace un Southside, ¿eh? Por lo menos contra este oponente, precisamente. Ha sido increíble lo de antes. Me han quitado, por cierto, aquí el command, vale. Si supongo que me preocupa, ok. Tiene sentido. Voy a darme la flauta por ahora, creo yo. Aquí sí quiero un spam. Nos vemos, Teo. Creo que también es un mal matchup. De hecho, estoy pensando en meter cáliz. Decide. Mi oponente no tiene concepto de morir. Bueno, ahora sí. Ahora puede que sí, ¿vale? Pero que no tenía de antes, me refiero, ¿vale? Vale, crea el concepto de morir. Eso es bueno. Es que tiene concepto de morir en mano ahora mismo. Me interesa aquí jugar el Microspam. O sea, el Malévole me gusta. Consisto de por parte de mi oponente. Acaba aquí el play del raceo, tío. Bueno. Nuestro falláis. Break the ice. Lista spicy, ¿eh? Bueno, suele decir lista spicy. Con YouTube Premium tendrás YouTube sin anuncios y la app YouTube Music todo junto. Vídeos sin interrupciones y una app solo para que escuches tu música. YouTube Premium, una suscripción, 2 apps. Prueba un mes sin coste. Sí, ahora. Gorio, ¿no? O sea... el propio Consisto de morir también. Y le valdría ya 3 manas jugando normal. Me va a romper una LAN seguramente ahora, creo, ¿no? Es fue canterizado, pero yo creo que me da mucha ventaja, creo yo. Porque tengo el game más o menos controlado y tal. También, a ver, ahora mismo la Goryo la estoy pinchando con el propio Soulless, por lo que puedo decir también Emperor of Bones, ok, que tampoco es mala idea. Y no ponía activarlo siquiera. Creo que voy a hacer eso. O sea, tengo pinchado ya una parte, voy a intentar pinchar la otra, ¿vale?
Pero sí, va a ser ese tipo de game. Tiene tracks allá en el grave, por cierto. Cuidadito. Y se queda enderezado con el Consist to Memory. Entendido. Vamos a baitearlo, ¿no? Tiene Break the Ice y Consist to Memory en mano. O sea, puede tener más. Pero telegrafía no tiene porque se tapeó antes de una forma bastante extraña y creo que no tiene otro Consist to Memory. Tengo 7 tipos en el grave, ¿eh? Ojo. Vale, aquí sí quiero. Así, aquí va a ser un baiteo 100%. O sea, rollo... Voy a jugarlo con Kicker y mi oponente va a crear el Consist to Memory 100%, ¿vale? Pero bueno. Quiero quitarte... Voy a poner esto bien. La batería. Consist to Memory. Es un pelín complicado, pero... O sea, sé que se puede pelear y tal y siempre trato de pelearlo. Bueno, uno menos. Vamos a intentar dar la vuelta. No hagas Zousai, tío. Break the Ice, aquí, ¿no? Entiendo. Vale. No te preocupes. Esto es bueno. Kicker de nuevo. Quiero tratar de tirar la misma, que es la que más problema está dando ahora mismo. La que es azul y negro. Tainte, respuesta. Lo veo correcto. He descartado. Han descartado nada importante, ¿no? Una LAN. Vale, vale. Así que tiene una Traxa. Telegrafía un Emperor muerto en mano ahora mismo, ¿eh? Un poco ahí muerto. Tengo ahora mismo son 5 manás, busco Santum son 6. Si tiene el Break de Ice y busco el templo va a ser lo mismo. Yo creo que me puedo permitir aquí buscar el Santum, sin ningún tipo de problema, creo yo. También, pues que la Mistia por la Fetch, o sea, la Mistia por la Breeding es buena también, ¿eh? O sea, ¿cuántos robos malos tengo? Vamos a calcular un momento. Ahora nos ponemos con el Words, pero quiero intentar jugar esta partida bien y tal. Me voy a quitar una land en medio, ¿vale? Van a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si pillo la Fetch, son 2 tierras menos, me quedan 10, ¿vale? Y tengo luego 3 draws que son malos, porque son los Utopias realmente, ¿vale? Y luego tenemos... Luego no hay más malos draws. Todo lo demás está muy bien, ¿eh? O sea, todo lo demás, el Devourer, mira, mete presión, está ok. En Rakul de puta madre, el Soulless, mira, metes otro y para adelante. En el Micro Spawn, bien. Renta, yo creo que renta, sinceramente, aquí, ¿eh? Jugarla... O sea, buscar la fetch. Podemos fetchear por la Breeding Pool. Y nos la quitamos de en medio. La calidad de BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año para que estés... Bueno. Puedo vivir con ello. Voy a fechar aún así, ¿eh? Prefiero no robar LAN. Sé que es cierto que me queda un rango de 6. Pero por si me robo el cosito de memoria o así, voy a hacerlo. Un anillo también, que es muy bueno. No, gracias. Voy a pegar de 6 ahora en el turno. Bueno, uno de los robos malos, no pasa nada. No me hace falta jugar la tierra de la mano.
Por tierra, Grave, vale. Tiene un Emperor en mano. Y aquí se ha pensado si quedarse a tierra por si quiere jugar el Emperor por 5. Pero como tampoco puede activarlo realmente, quizá no le venía bien. Atrax. ¿Qué va a hacer? ¿Un Gorio? Un Gorio, si es cierto que me duele. Aquí, claro. Pues nada, Gorio Atraxa. Que ha revelado. Consiste en morir, Fom. La Virgen. Pues nada, se puede quedar bicho, que puede ser Ulamog. 3 Fom. Dios, o el consiste en morir, a ver. Y tiene aquí luego algún Alan. Supongo que ha pillado. No sé qué ha pillado. Consiste en morir, Ulamog y Polutes Delta. Consiste en morir al trigger de la Traxa, vale. ¿Con qué esa estamos jugando, no? Vale. Aquí no puedo jugar el Devourer. ¿Cuántos dos hemos jugado en el turno? He jugado uno. Ese tipo. Puedes jugar en el recuerdo de todas maneras. Tienes Polluted y luego en mano, vale. El puto Ulamog. Depende de si robo la tierra incolora, o sea, que dé incoloro. Uf. Es que claro, lo malo es que me robe otro. Realmente, he quitado alguno. Que realmente en el matchup tampoco. No, he quitado ninguno. No sé si leerlo, tío, debajo aquí. Me cago en la puta. Ya tengo la puta Surveil ahí, que es lo malo. Claro, lo malo es que me robe, por ejemplo, otro de Bowler y que no tenga el doble incolor porque no exila este debajo, que es lo malo, ¿sabes? Pero también puedo robar una tierra incolora y me renta quedármelo en la mano. Depende de lo que haga el oponente en el turno, ya decidiré yo. Te voy a enseñar una cosa que solamente lo haga para quitarme el lance del medio y ya está. Voy a 3. O sea, es un robo, necesito un robo, necesito... Pua, es que estoy pensando en copiarme la fecha y quitarme tierras de en medio simplemente, por eso. Pero puedo en mi turno copiar aquí y se quedan en 3-4 manas solamente. Y hacerlo. Que puede ser una tontería, pero es que necesito sí o sí robar ahora algo. Es que entonces me muero, literalmente. Si no robo nada. Dame la Stomping mismo. Y sí, va, esto va a ser a la mano. Joder, hermano. Dios. Sinceramente no es mi día, la verdad. No, pues bastante mala suerte, la verdad. A todos de quedar aquí el oponente y pues nosotros robando mierda.
La caverna venía ahora, que me valía. Edita. Bueno. No puedo ganar siempre. Vamos a ver Worlds. La toma por culo. Bueno, sí, creo que lo he jugado perfecto. Así que, oye, me la pela en verdad. Vale, ¿dónde está esto? Traditional Magic player stuff right now. You see this? These are Magic cards. See this right here? Oh, wow. And what we do? Where'd you get We those? just shuffle them. You I don't do shuffle it. 'em, I don't you do it. just I don't do it shuffle as fast as Kibler. But, Yeah. You know. But like I'm Put on ready a to show. I'm ready to just sit back. Vale. Yeah, zoom in right there. Yeah, I'm ready to just sit back and just watch some Magic and shuffle these cards in my hand. Absolutely. That's what I'm here legit for. right there, We're the Cedric. crown world champion. I know, Not it's today, very tomorrow, but exciting. like this is just gonna be awesome to watch. Working our way. Yeah. Working our way. Speaking of working our way, let's talk about what happened and how we're going to crown that champion, starting with what happened yesterday, Monty. Well, Maria, we kick things off, as we always do, with that awesome Dustmore Unlimited draft format. It was a blast to watch for the first 3 rounds, and then we swapped over to Standard Constructed for the afternoon 4 rounds of that, at the end of which all players with 12 match points or better came back today for day 2. Speaking of day 2, that is where we are right now. It is Saturday here at MagicCon Las Vegas, World Championship 30. We're going to kick things off with 3 rounds Sí, of mañana es Dust tu Bowl coach. draft, and then we're going to get to those fun Qué guay. standard rounds that I'm looking forward Yo, gente, to. voto por Those Depraz, are gonna be in those Yo highlighted que para rounds tontería, pero creo que to Depraz qualify for ahora the mismo, Reveal competition. Dios. Remember, it's 10 wins before round Yo flying 14. That's ayer, the la idea. verdad. Round 14, and then boom, you're into the Sunday stage. Yes, and Sunday you won't want to miss a minute of the action. It is single elimination standard in our top 8, best 3 out of 5 games. The winner takes home this glorious trophy, $100,000, and of course, their right to call themselves the Magic the Gathering World Champion. Well, if you missed any of the action yesterday, and there was plenty of it, Cedric's got you with the highlights. I do indeed. It was a wonderful, wonderful first day of competition. As mentioned, we are here at MagicCon Las Vegas. We are here with, 15, feels like 16, 17,000 of our closest friends. Of course, we've got players playing in the World Championship. Players are enjoying the best game in the world. And some highlights include Simon Nielsen, who was our featured drafter. He's our reigning Player of the Year. He's our most recent Pro Tour champion, and he's looking to be back-to-back Player of the Year and maybe first Brutal, time buen world Mateo. champion. Jean-Emmanuel Dupraz is going to try to stop him in that endeavor. He is, of course, our reigning world champion. And we got to kick things off, of course, with Duskmore and Booster Draft. This format is one that all of the players in the World Championship absolutely love. You can kind of do whatever you want in the format. Simon frío de Nielsen got verdad. his day started off wonderfully with a 3-0 because, of course, he did. We've seen players now transition into the standard portion of the event. We saw a very diverse standard metagame with aggressive decks, combo decks, control decks, and mid-range decks all alike, all of them performing quite well, and everybody is enjoying the weekend of gameplay. But the end of day number 1, as you see Marcio Carvalho raise his fist in the air, it's the cool, calm, and collected reigning world champion, Jean-Emmanuel Dupraz, who wants to take that trophy home with him and add it to his ever-growing mantle and say that he is back-to-back world champion. Yeah, you can put it right next to the other one. Yeah, that's right. Just boom, right here. Just got a little space right here for the second one. That's all. Let's take a look at our leaderboard after one day of competition and find out where we're at here in this tournament. Of course, the headline, Lo de standing. Jean-Emmanuel Dupraz, our reigning world champion, leads Depraz the field 7-0, el único undefeated bracket del player X0. left here in Luego the está room Lucas at Occhio, 7-0. Quinto Nole, el buen Got another Carvalho, day of magic Iván to play Enrico, here. Arsen Marcio Manfield, Carvalho Nielsen found himself detrás, in the Adam finals Wade of the World y Adrián Íñigo el Championship noveno, twice, con but come up 5-2. short twice. Can he do it again here this weekend and perhaps do one better? Seth Manfield second in the Player of the Year race. No conocemos el With corte para el Nielsen, top 8, we see ¿verdad? them right O sea, next to each other there in the standings, bueno, sí, 6 se and verá 1 supongo and que hoy, 5 and pero 2 for no those conocemos players. todavía. Eli Cassis, who's also found himself in the final Buenas, of the World Baldur, ¿qué tal? Championship, sitting at ¿Cómo va todo, tío? 5-2. Hall of Famer Willie Adel sitting at Vamos aquí a 5-2. comentar el As Worlds, we que haya work ganas de our way verlo. down the standings, some more 5-2 Tony players, Ramis including none 19 other y than Domínguez, el buen Talay el Hall of Famer 25. Shota Tampoco vamos a Yasuoka, 5-2, doing literalmente very well es at 5-2. el mismo As bracket. Tiene un Connor progresivo Davies, mucho your mejor 28th world Adri, champion, pero who's también, doing oye, so well this season, sitting at 5-2. Kai Wood el Checking out here 37, further down the standings, the Citrus Assassin, Greg Orange, Pepo el currently sitting at 45, 4-3. con un How about your German 4-3, juggernaut, the greatest player un ever to play poco. Magic the Gathering, Kai Buda, here this weekend. Creo que doing iban 4-3. Let's go, Borja, Kai. Checking Borja out there, Pepo Jason y Lee also Mateo hanging in there at en 4-3, el bracket del Achieve X3. sanctum of all.
As we continue to work our way down the standings, 4-3. these players still No, got a Mateo. shot if they Ah, no, manage to Mateo win no. out today. A lot of players Mateo no at hizo 4 día and 2. 3 here, Sí, ¿no? but the O me players who equivoco. did not lock up 4 wins Está yesterday confiable not 100%. back A ver, here today cuenta playing like. in day 2 of Hostias. competition. But so much could happen here on day 2 yet. We've been checking in with Que pasaron todos los players españoles, ¿no? throughout the weekend as well. O lo habré Some of visto our mal top y teams no he visto a here in the Mateo. building. Let's O check sea, in on how they did on day 1 of Pepo y competition. Borja Team 4-3. Money. Ahí pues. Magic has been the most dominant team on the Pro Tour for the better part of 2 years now, and still Mira, doing great. Star, aquí This están estos tres. weekend, 7 of Este their es el bracket players del are 5-2. back En el here. 4-3 Day 2, unfortunately, están Monoquisma at 3, Pepo y 3 and Borja. 1, Y creo que está missing the Mateo cut. también. Team Channel Fireball Ultimate Guard is kind Ah, of te he equivocado, on lo the que side sea. for Team Handshake at times over the past Entonces en el lobby. Hostia puta. You'll see that they have 1, 2, 3, 4. Let's call it 5 players Qué in putada, tío. day number 2 of O sea, que creía de verdad que había hecho día 2, o sea, que había hecho a X3. Pro Tour champion, two-time, excuse me, and Seth Manfield, Bueno. who's already won a Pro Tour this year. And of course, the powerhouse El Japanese Yoshihiko. team Moriyama Japan. Pretty good showing here on day 1 of competition. A lot of players back here to battle into day number 2. Los Shuhei Japos. Nakamura leads away there with Rei Hirayama. Both those players currently sitting at 5-2. And Sanctum of All, another team that has had a wonderful year, but not a great tournament here. Only 3 of their players coming back for day 2, and Jason Yee, 3rd in the Player of the Year race, still in it at 4-3. Next up is Team Rampant Growth Heavy Play. I like to describe this team as 1, an up-and-coming team, but 2, a team of players who you've probably played against that you didn't realize it at the time. Probably an online play, like Lucas Ducau, who's one of the most successful Magic Online players of all time, checking in at 2nd place. Also topped it at a Pro Tour at Pro Tour Thunder. Qué ganas, tío, que earlier empiece this ya. year. Really nice results for that team. Checking in finally here on Worldly Council Heavy Play, Marcial Carvalho, like I mentioned, has come in 2nd at 2 different World Championships, currently leading the pack here at 6-1, followed by Hall of Famer Willie Adel. ¿Qué es lo estándar o draft estándar? Es 3 rondas de draft y luego las 4 de estándar. Player of the Year race, awarding excellence for an excellent Aun si no me year of equivoco, son competition, 14 creo. all of our big top Y son 3 y 4 y 3 y 4. Nielsen, your current reigning Player of the Year, wants to go back to back, and he has a good shot at doing it here, leading the pack coming into the weekend. Seth Manfield, though, hot on his heels, but how did it shake out with day 1 here, Cedric? Well, day number 1, you mentioned Seth Manfield hot on Simon's heels, and that's because of the 6-1 record, including a win over Simon in the last round of competition yesterday. Nielsen al final 5-2, Pinchó 2 del construido, porque iba 3-0 en el draft, que jugó la última de hecho contra Mateo. Takahashi 2-5, la verdad que no ha sido... Bueno, Takahashi hizo 0-3 en el draft, ¿eh? No fue su día, la verdad. No fue su día. And you saw Javier Dominguez, a player who we haven't talked about much yet this weekend, but I've got a feeling we will be, because he's still in this thing, and he's one of the best players in all of Magic, regardless of what the Qué ganas, tío, de que empiece ya, por Absolutely, favor. definitely keeping our eye on Javier this weekend. Well, we're going to turn our attention now to draft as we are kicking this morning off with Duskmorn Draft. Let's walk us through an overview of the format with the 10 big archetypes we might have our eyes on here, Monty. Well, Maria, on the first slide of archetypes, I've got my eyes on the Azorius archetype of Eerie Investigation, but also Rakdos Serial Sacrifice and Gruul Delirious Rampage, very much in the mix. Los arquetipos del Some of the draft. strongest archetypes in the format. And speaking of strong archetypes, Childhood Fears, the Boros deck, is a very, very Aquí good está la deck. UR de las runes, eso lo sabía, la Most of Grinding these Delirium. archetypes, O sea, al you final could son los argue all colores the para archetypes eso. in this draft format are quite good, depending on if you get the cards for the deck. That's what makes this format so appealing. But of these 5, Ultimate Childhood Fears, Reanimation. and I'd say Manifest Dread, the Simic archetype, 2 of the big Es favorites. que en este draft no estoy puesto ni de coña, o sea, no estoy nada Let's puesto. check Habré in jugado un with par de our drafts y no 3-0 tengo ni drafters puta as idea well. These are the people ni who de played los 3-0 arquetipos first que hay, draft ni de nada, yesterday ¿vale? morning. Por eso lo How digo, do they pero, convert joder. here through the rest of the day? Of course, John Dios de Manfield, verdad. the Pro 3-0 Yo, that gente, draft voto por el decided, pedazo, lo digo en serio, ¿eh? I'm done with losing games. O sea, un jugador que de hecho me mola, ok, bastante. Y, tío, va sobradísimo, construido, tío. Es que es una pisonadora la puta grulesa. Y las leyline, lo he dicho, son a disparar de precio, lo digo en serio. 100%. Eres de los únicos que está jugando leyline. En la Gruul me refiero. Y las leylines son la puta hostia, tío. Es que no tiene sentido, lo digo en serio. Yo lo dejo en el aire. Mi apuesta de Praz. 100%. Si Reanimation es de ir tirando tonchos y reanimar, hay algunas cartas blancas.
face down nameless creature. But No, pero no he visto nunca el arquetipo de ese, tío. Leyline roja, sí, las de resonancia. Leyline of Resonance se llaman. Que cuando haces target se copia y tal, vamos, te dio el texto completo perfecto ahora en un momento, que la encuentre y tal. Pero sí, básicamente es una barbaridad la puta línea. Leyline of Resonance se llama. Limited formats, but here Simic is the dedicated Manifest Dread archetype, and you see some signposts on commons like Growing Dread and Oblivious Bookworm. Yo creo que sí, sí, porque yo que sé, tío, es que es muy heavy en el mazo ese. O sea, ayer vi cosas y digo, mira, ¿qué coño está pasando? One of the best archetypes in the format, but also the best Simic has been in Limited in years. Yes, it's very, very exciting. Go draft some Simic if you haven't already, everybody. It's really, really great. Well, let's take a look at our top pods this morning for draft because we're going in leaderboard order. We've got some stack pods, Cedric. Boy, do we. And you want to talk about a stack pod. No better way to start than the first one. Vale, aquí están las mesas de draft. O sea, tenemos una mesa Carvalho con, joder, con Nielsen y Manfield, literalmente. Manfield a la derecha de Nielsen, vale. Vale, ahí. De Pratt enfrente. Sí, sí, aquí en turno 2, O sea, no tiene puto sentido, tío. Vale. Adrián Íñigo en la misma mesa que Cassis y que el brasileño. El puto Nakamura, realmente. Radio drafteando con Tony Ramis. Y el Chota Yasoka también. Y luego Domínguez aquí, bueno, pues a la derecha de Jim Davis. That have a record that is worse than Javi, right? Javi's 5-2. He's got the worst record as far as breakers are concerned at 5-2, and then you have other players who are in 4-3. You got a lot of players here in 4-3 that are like, hey, I got to win out to be able to make the top 8 of this thing. Javi obviously wants to win as well, but Javier Dominguez is a player who he doesn't feel like he's 5-2, right? We've talked about Simon. We've talked about JED, Jean Emmanuel. We've talked about Seth. 3 of the best players to ever do it are having a fantastic tournament. Javier could also be considered one of the best players to ever do it, and he's just kind of laying low. That's what he's been doing all season. He's been laying low. We're not talking a ton about him, but let's say he throws his pod and all of a sudden he's 8-2. Oh, we're going to be talking about que sí, muy bien. We're Mucha info. Que empiece ya, por favor, que tengo ganas. Right. So this pod is very, very important for him right now because if he's able to 2-1 or 3-0 that pod, all of a sudden he's back in the conversation probably around Player of the Year too. So this could get really good. Ooh, excellent. Well, let's check out who our featured drafter will be this morning. Who do you think it is? Quick guess. Could be anyone. Could be anyone. It's JED. 7 top finishes. Can he make it 8? Can he do the next to impossible and go back-to-back in World Championships? Well, he's got to win out here in draft this morning, or at least do extremely well to put himself in top 8 contention. Let's take a look at his path here to the top 8. On his way to the top 8, maybe. Yeah, you just count it. Ahead. Yep. I'm thinking ahead. You one of the script writers? Yeah, I'm thinking ahead here for JED. Of course, yesterday negro este siempre en mi equipo, que estoy echándole flores a Talay. De Barcelona y es un morlaco. ¿Quién era el que está comentando? Let's check ¿A qué te out our refieres? broadcast team as well, who will be hanging out with you here this weekend, bringing you all of the action from World Championship 30. We've got a great team behind the scenes, bringing you all of the action from the feature match area. Welcoming back Paul Cheon. Paul Cheon's hanging out with Marshall Sutcliffe in the booth. We're so happy to have him back, as well as Ailey Loney and Cedric Corey Phillips. Baumeister. They always have so much fun in the booth. I wish I could be in there with them. So an awesome team here this Sí, realmente así cacheando he visto a ese. Bueno, Baumeister es... Cory Baumeister sí es cierto, es súper común. Championship 30. I'm going to send it Sí, on over to negro. Marshall and number 1 arena drafter, Paul Cheon. And by the way, you are back to number 1, right? We'll talk about it later. He took his break here just to reclaim the crown. Digo una No cosa. doubt about it. Welcome back to the booth here at Magic the Gathering World Championship 30. That's Paul Cheon. I'm Marshall Sutcliffe, and we're about to do our favorite thing, which is draft. This is Duskmorn draft, which we're going to head down. And we're going to be seeing John Emmanuel Duprat sit down. John Emmanuel, not only one of the best players, full stop, in the world. Salcedo sigue en directo, que cojones. Topejo lleva toda la puta noche streameando. Flipante.
Va de Red Bull hasta el culo. Yeah, absolutely Además. insane. I think he had one of the best of 3 win rates on Arena, something around 80%. And then he said, you know, this one I'm not doing as well. I'm 10% lower than what I normally do. So I'm like, Ahí está el de like a Praz. 75% Mi caballo ganador. He's like, yeah, O around sea, yo creo que como pinchar, puede pinchar a lo mejor en el limitado, no lo sé. O sea, rollo en el draft. Pero en el construido, tío, es que es muy heavy. Dios, jugó ayer contra la R, que no me acuerdo. No me acuerdo contra quién. Sí, es una vez. A ver, se conoce de por sí que es un jugadorazo, ¿sabes? Estaba de antes en la MPL, bueno, cuando existía y tal. Pero rollo, tío, vi el construido y tal, y cómo lo jugaba de puta madre. Y el deck es hiper tocho. Coming out to do his draft. We got a chance to watch him draft yesterday, but as I mentioned, we're going to be watching Jean-Emmanuel Deprat, our only. Igual contra lo dicho, no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿vale? No recuerdo si el otro era polaco, bueno, sinceramente, no sé quién es, ¿vale? El otro. Pero bueno, juego contra una RG de Delirium, que también es verdad que, oye, que metió hostias como panes, de hecho, porque lleva el instant este que da más 1-0, y si tienes Delirium si tienes Delirium le das double strike, ok, ya lo considera. Y rollo, hizo Leyline en el primer turno, Into Hellfire Hero, y en el turno 3 se lo cargó. Luego a la vuelta le hizo el otro kill turno 4, y luego le hizo el Praz kill en turno 3. Y como rollo, oye, que es estándar, ¿sabes? Que no es modern, que... Y yo, ¿qué me estás contando, sabes? Sí, parece un Mirror de Storm, tío, me cago en la puta. Están drafteando. Through the draft. This is a little bit different than a draft at your local game store, but not a lot. This is just called a timed draft, where the judge will tell you when you can look at the cards and how much time you have to pick them, and then when it's time. Me gusta mucho las texturas de... porque supongo aquí, a ver, Worlds no he jugado ninguno, obviamente, ¿no? Tiene sentido. Pero no sé si son rollo las mismas que las del PT y tal. Las del Pro Tour, por ejemplo, me gustan mucho las texturas, porque es como otro tipo de textura en la carta, ¿eh? De verdad, es súper... y huele muy bien, sinceramente. O sea, en serio. Tienen como otra textura así un poquito más rugosa y tal, y parece como... no sé. Es raro de explicar, la verdad. Tendrán el sellito, supongo, también, ¿no? Ahí está, vale. Son como otra textura, las cartas. Están guay, sinceramente. Son como más rígidas, ok. That's a twitching doll behind it. A twitching doll and a silent hall creeper. La cámara de You can kind of go either way with this. Both cards are really strong. Twitching doll gives you. ¿Cuáles son las mejores cartas para draftear en esta expansión? O sea, rollo, siempre hay como unas que son top y tal, y algunas como muy frecuentes los chicos que destacan. ¿Cuáles son? Si alguien las sabe ahí en el chat, por si lo puede decir. Hay que cerrar el pick, supongo que lo habrá convencido. Dice, por 2-1-1 que en bloque, dice, cuando haga daño de combate a un jugador, elige hasta uno que no fuera elegido antes. Pone los contadores en el propio bicho, roba una carta. O se convierte en una copia del bicho bajo tu control. Y pues es bueno, ¿eh? Es muerto. No es malo, la verdad. La run esa es muy buena. La run hace 4 palos, sí que es cierto que tengo entendido que es la hostia, literalmente. Que hace 4 palos y luego... o sea, puedes abrir la otra y creo que era la Double Strike cuando pegan bichos o así. Bueno, de por sí es un mata buenísimo que tiene otra habilidad. O sea, es muy bueno. Eso sí lo tengo entendido. Es una común, de hecho. O sea que... bueno, en el día anterior se vio bastante y supongo que en esa también será una carta bastante relevante para piquear. Mira, de hecho, es sobre 2 de Praz. De mi caballito ganador. I just don't feel like playing anymore. I thought I was getting a little nervous because he kept that Orphans of the Weak. Aplica aquí un Chandman cuando entra Manifest Dread, vale, y cuando se da la vuelta en permanente con tu control, busca un biblioteca hasta una tierra básica, vale, y la pones en campo de batalla tapeada también. Bueno, menos por 4. ¿Cómo lo vendrá bien entonces? Te pone un 2-2 básicamente, y cuando le des la vuelta te rampea, que está bien. O te quita si estás atascado en Lance y tal. I think Glimmerlight might just be the most flexible card that you can take out of this pack, just because this pack is really quite weak. And Glimmerlight is a card that you just kind of are going to play in any deck, the first copy. So I think this is a perfect card for JD. Now remember, he can still. Vale, cuando entra crea un Glimmer, vale, grito de toque, la criatura equipada tiene +1/+1. Por 2. Ok. No sé ahora mismo por dónde va, sinceramente. Supongo que no será malo. El tema de que puedas equipar ahí todo el rato y tal. Y que puedas...
O sea, puedas desbriquear la mesa, por así decirlo, si tienes eso, porque tienes un bicho más grande que el otro, y en los trades te sale mejor y tal. No sé. Tenemos artefactos comunes. Es que manifiesta por 2, no. No manifiesta, te pone un glimmer, te pone un token. He takes the Orphans of the Wheat. That one was Pick 3 the card he el... pulled up in the second pick. No, To the artefacto front, at ese. least ¿Cómo se showing llama? A that ver. he was considering Bueno, it. ahí lo pondrá, voy a ver el nombre luego, ¿vale? Y de hecho yo no puedo verlo aquí, que ayer podía ver las listas y tal, que estaba guay. No manifiesta, ¿no? Te pone un glimmer a secas. Se llama Glimmer Light. Voy a verlo bien, coño. Vale, cuando entra te queda un Glimmer... Te queda un Glimmer Enchantment, token 1-1. La criatura equipa tiene +1/+1, equipa por 1. Que manifiesta por 2. ¿Qué va? Simplemente te pone un Glimmer, la criatura es de encantamiento y tal... Nueva y eso, o sea, te pone un... De esto, vale, sí, luego puedes equiparlo y da +1/+1 el bicho que le equipes. Que no es malo, pero... Claro, es lo que quiero saber, que manifiesta nada, ¿no? Mucho manifestar, como que no. Al ser bicho ciclo, ¿no? Sí, Adelaide es un bicharraco y si no al early lo ciclas a por un forest y de puta madre, vale, vale. Entendible. Yo lo que noto es como... ¿Será porque yo el único draft que le metí mucha caña, rollo, claro que tuve que testearla full, fue el de Modern Horizon 3, ¿vale? Y como es una expansión que realmente tiene mucho más power level, ¿ok? Sí que se integran mucho más sinérgica entre sí, ¿ok? Bastante más sinérgica y bastante... Tenía más power level, eso seguro, pero era mucho más sinérgica. Y aquí lo que siento, por lo que veo que me puedo equivocar, ¿ok? Es que veo muy poco sinérgicas las cartas entre sí, ¿ok? Veo muy poquita sinergia. La verdad. Veo como mini sinergias, que está bien porque tienen algún tipo de value, sí que es cierto, pero no veo como super sinergias así hiper brutas, ¿sabes? Como mucho si piqueas 3 de los sorceries esto que lo sacrifica y te busca la araña esa, ¿ok? O sea, que lo exilas del Grave y te busca la araña esa, pero poco más. Realmente eso es súper complicado que ocurra, creo yo. Porque es una carta buena. O sea, te pilla land o criaturas del Grave, que creo que es, ¿ok? Por lo que realmente todo lo que puedes verde la va a piquear, porque creo que es... O sea, una carta que realmente quieres, ¿sabes? O sea, no vas a piquear en un draft de un Worlds nunca 3, creo yo. Ni de puta coña. Vale, otra vez Inline Cycling. Pero dice aquí bastante la base de maná. Veo guay. Y va en la misma band. Importante. O sea, bueno, es Simic, bueno, sí, azul luz verde, pero con el splash para el Orphans. Y pilla roja aquí, vale. Y esta es la que hace, no, esta es la que Manifest Dread cuando es la primera y luego le da por el strike a las atacantes. Esta no es la que digo yo. La que digo yo hace 4 palos, que es la puta polla, la run esa. Ya más rápido, vale, tienen más masterizado que quieren hacer, vale, +2/+2 y trample con flash. Lo mismo, un bicho de ciclo, simplemente buscar montaña. Supongo que luego, o sea, aquí quitará colores y tal, entiendo, pero... Living of Hope. ¿Qué es lo que hace la línea en blanca nueva? Porque entiendo que no es la misma... ¿Cuál es la otra leyline? Otro de esos. Otro Silent Harper. Aquí pillas el Silent, ¿no? O sea, el Silent me parece increíble. Tiene que estar analizando el sobre, pero el Silent, el bicho es increíble. Y si llevas 2, o sea, es que vas muy por delante, creo yo, ¿eh? Aquí un 99% pilla el Silent, creo yo. Como también tiene el artefacto ese, que me habéis dicho que también es muy bueno. Hostias. Yo, pero es que el turno se curva eso, no puede ser bloqueado, se va hinchando. Te puede, y que sea un late puedes conectar y transformar en un bicho que realmente tenga relevancia en la partida, ¿ok? Que no se quede obsoleto el Silent Hall Creeper, se llama. Me parece brutal el puto bicho ese. Y ya ha picado uno, ¿eh? Este es el segundo sobre. O sea, literalmente ha llegado el segundo. Tiene el Glimmer, o sea, tiene el artefacto que te pone el que puede tapar a los demás y tal, y te pone la captura Glimmer, lo que hay, el token, que también me habéis dicho, lo he dicho, que es un pick muy bueno. O sea, tiene uno y uno de cada uno. Claro, tiene que pensar realmente cuál le renta. He puesto los dos delante porque está pensando en esas. ¿No? No, coño, esto es lo que ha piqueado yo. Soy gilipollas, de verdad. Callaos.
Right, but then you didn't see any more sacrifice cards. Muchas gracias, Sai Wild Shield, por el follow. O a los for the follow, okay, and welcome to stream. A los for the support, people. We are. ¿Cuántos somos, tío? 291 ya en el canal. 291, me puse meta. Literalmente, la meta esta creo que cumple en 15 días o así. Vamos a llegar de sobra a los 300. O sea, estamos avanzando a un ritmo alarmante. Es puto increíble, tío. Me encanta, la verdad. O sea, muchas gracias, gente. Aprecio mucho el apoyo, de verdad. A los for the support. Tío, se ve así porque... Vale, sí, porque está el anuncio, vale, debajo. Vale. No es porque yo tenga movida la pantalla, no, ahora se pone completa. Vale, este es el segundo sobre. Este también es muy bueno, el patchwork, porque te puede dar delirio fácil y tiene algunas sinergias así un poquito brutas, está bien. Lo va a piquear, ¿verdad? Sí, bueno. O sea, por un 3-3, que coño, cuando tienes delirio, tío, es un bicharraco. Y puedes hacerlo... Pues que en draft hacer eso de turno 1. Vas mileando. Siento como en la expansión no es complicado que tengas delirio. En un par de cartas que te miles, más lo que tú hagas y tal, pillas el delirio, tío, y es super punish. Ghost Bakun me parece... Ghost Bakun es horrible en draft, ¿verdad? Está el corta ese que sí que es bueno, con lo que tengo entendido. Tierra y doble. A la base de maná. Teniendo 3 bichos, ahora mismo te buscan... Que te buscan land, no lo veo necesario, ¿no? El piquear la land, digo, la land doble. No lo sé. La virgen, el zoom de la cámara, tío. Look at the top 2 cards, put the best one in your hand, and then also make a 2/2. And he just needs more. Cuando manifestes, put a cannon. Of course, Growing Dread also being a 2-drop would be good, but a little more mana intensive, a little less powerful. Put a card you put into your graveyard this way into your hand. ¿Cómo? Ah, vale, vale, porque miras las dos, pones la otra, o sea, la otra carta la pondrías en la mano. Está bastante bien. Aquí tenemos también una rara, la que milea, que esa creo que es muy buena. Y la Brown Spine esa es buenísima también, tío. Esa es la que la puedes sacrificar y te pones literalmente araña igual a los tipos que tengas en el grave. Tiene que acordarse un poco ahí, bueno, no se acordará, ¿no? De los tipos que ha piqueado, si le viene bien, pero es buenísima, tío. Por 2, un 2-3. Pues ahí está muy bien, con alcance, ¿vale? Cuando entras Surveil 2 y luego por si la puedes sacrificar girándola y te pones arañas, igual a los tipos que tienes en el grave. Es brutal, tío. Y puedes hacerlo como instant, ¿verdad? Sí, puedes hacerlo como instant. Super tocha. And it looks like it's the pick here, though, just because there's nothing else really in blue or green. So, again, given that you can get Delirium pretty easily, we do have several 4-drops already. Threats around every corner, double Slimy Aquarium. This is 4-drop number 4. So you do kind of no sé lo que hace, pero tiene que ver con el delirio también, creo. Delirium dice, cuando atacas, si hay 4 más tipos, tal, vale, en tu Brave, mira la primera carta de tu biblioteca, si es una tierra, la puedes poner en el campo de batalla. Y si no pones en el campo de batalla, la pones en tu mano, vale. If you can get the Delirium, it's great, but it's not nearly as good as I thought it was. Definitely. It looks better than it actually plays. Lo que no ha picado es mucho removal por ahora, no ha picado nada de matas. Pero claro, nos está jugando negro y el rojo es un pequeño splash, igual que el blanco. O sea, y en azul y verde no hay muchos matas que digamos. La marioneta, lo de poner la marioneta, de hacer convertir a otro bicho en un 0-2 está bien. Aquí se ha picado mata, el combat Grom, Creature y Facreture Putting Your Graveyard This Way. Le devuelves, le devuelven un turno bajo tu control y oye, pues lo tienes ahí para pegar la hostia, ¿no? Para un letal no está mal y tal. De hecho, una cosa, con ese instant no te puedes declarar atacante y tal, tú le matas a algún atacante, te lo pones bajo tu control, le haces un 2x1 super fresco, ¿no? Y tiene un trigger cuando entra, pues más todavía. Oh, it looks like he does have a couple of Slimy Aquariums to throw away once you get the value, so maybe he's considering that. He's probably just thinking, I need a little bit more interaction. Adicional, sacrifica la criatura de encanamiento y sigue la criatura objetivo. Ahora sí está picando los matas. De hecho, Van Lur, acabas de comentarlo y ha dicho de Praz, mira, es verdad, tienes razón. Se ha enterado literalmente del comentario, ¿eh? Sí, antes lo había picado 2. Increíble. You're just not splashing any of these cards. You could take maybe a found footage or perhaps speculate on the blue-red land in case you might want to splash that as well if you want a bomb. There are duels that he would really like here. That's not one of them. Aquí he picado la doble.
Yo que digo, me cago, ¿cuánto zoom This has tienen been las putas awesome. cámaras, tío? This is La Virgen. navigating a difficult spot. Well, that's the nice thing about Seguimos con being a de base green deck, though, right? It Eso es gives un you rare that pick, flexibility entiendo. because, Y tiene you una know, run well, verde. you La know, run verde no if sé lo que my hacen. two primary colors aren't open, well, I'll just splash Hay tampoco another mucho one para and still elegir, find creo, a ¿no? way to make it Mucho work. de calidad y tal. Lance You Control Half, vale, pueden agregar de cualquier color. Prioriza mucho aquí en no quedarse pillado, lo veo guay. Entiendo, supongo que prioriza en vez de tener algún mata o interactuar con el oponente, But desarrollar if su you play juego against a porque a slower lo mejor, matchup, oye, pues I con think eso it's le a valdrá, perfectly no fine entiendo, sideboard no sé. roll, right? There you If the go. games go long. Creo que tenemos el mismo mata que antes, There's a el que lot of sacrificas, winter no sé. misanthropic guides floating around the table. Don't know if it's going to find a home, though. Not Oh, it did! surprising. It Not did. Ha hecho surprising. rare pick, vale. La Winter, tiene como would be muchos colores, surprising if tío. that Supongo que ends ahora up descartada y tal, being entiendo. O sea, Very surprising. rollo filtrará un The poco. old double splash. Dice, the beginning of your Although I guess keep. at this point, No me could da he even tiempo a leerla. possibly just be a black green deck splashing blue? Estoy pensando en los games que he jugado Yeah, antes con la yeah, RAM, that's true. realmente, o sea, fue la primera partida contra la Titán, que no tuve mucho que hacer. La segunda partida, que yo creo que la tuviera ganada, pero tener jugado rápido, no me fío en el tiempo, algo despistado. Y la tercera partida sí que siento que la he jugado bien, realmente. Contra Gorio ha sido. La segunda partida ha sido una follada monumental, que me ha metido, porque es que, joder, se ha tirado una moto. Victor, I wanted it to be Pero bueno. good, and it's just Sí, yo creo que es lo correcto, ¿eh? Lleva mucho, ojo, que las LANs... Probably for the sideboard. O sea, explico, lleva como mucho filtro de dance y tal, y para poder hacer ciclo a la que tú quieras, pero sí, yo creo que va a filtrar 3 colores y para adelante. O sea, no va a jugar 5 colores ni de coña, vaya, eso seguro. Smoky Lounge, second to El last. verde 100% lo quiere, el azul yo creo también porque tiene bastante pull, bastante, muy ok, por ejemplo el bicho ese es muy bueno. Tiene mucho pull bueno del azul, ok, y luego de los demás colores, los otros 3 colores son los que tiene que pensar. Quizás sea buena idea incluir el negro, o sea, simplemente aquí jugar azul, negro, verde y jugar el negro por los matas. Puede ser buena idea, porque tiene ya un bicho de ciclo verde, ok, con eso le puede ir tirando bastante bien. Los artefactos los va a meter, o sea, el del Glimmer que me dice que es buenísimo, lo va a meter seguro. Y si juega negro verde puede meter la araña, la Spider, que es la polla, tío, la que hace su Raidler cuando entras, la puta hostia esa araña. Y el Password. Y tira como a delirio, así un poco. No estaría mal, no estaría mal, la verdad. Currently, the way he's fanning things out, the threes are lacking. Yeah, there's only a few twos and some threes, so I think there's 4 twos, and then like I don't think he's going to play the greenhouse. Right, but then the brood spinner you can't really count it as a 2, right? Just because you're not going to be able to Supongo play que that. simplemente no ha sido mi día y ya está. O sea, no me gusta jugar mal, y menos en streaming, pero creo que realmente no he jugado mal. A little more Las decisiones que he interaction tomado would be jugando. nice and cheap spells because Que he's me raye y tal, I kind of like y where bueno. he's at the top end of the curve. Okay, so interaction, cheap spells, and then A ti que aquí una doble azul roja. La Winter también es muy buena. ¿Puede ser azul, negro, verde con splash rojo para la Winter? Yeah, I think he would Y splashea alguna carta roja pero que sea muy potente también. Es que tiene muchas papeletas, ¿eh? Para ser así. Tiene bastantes papeletas. Me gustaría también saber qué están picando los demás. O sea, rollo, que vale, que de Praga va 7-0 y de hecho es el que quiero ver porque es el que creo que se puede llevar el Wolves. Porque lo veo como muy preparado, lo veo... Coño, o sea, jugadorazo de por sí, ¿vale? Pero... Hay una locura aquí, pero a esa gente le sale bien. No creo que sea tan locura. O sea, me parece que ha sentado muy bien la base, porque ha picado, de hecho, ha picado 3 bichos de los de ciclo, ok. Ha picado de por sí también algún otro filtrador, por ejemplo, la run esta que hace que tus tierras de cualquier color y tal. No lo veo mal, O el mata ese, vale. Bueno, mata. El removal, ¿vale? Que es buenísimo. Buah, y la sierpe esa es la puta hostia. El pique ese es increíble. Yeah, I mean, even unable to scream is a defensible play too, right? Just because you need that extra removal. So, doesn't look like he has it at the top of his priority list. O sea, yo de la expansión no entiendo todas las cartas, pero la Woodman es buenísima, tío. Que el 5-5 que lo meta ahí, que tiene haste aparte, ¿no? No puede ser contrarrestado por 5-5-5 contra Ample y haste. Y tiene Delirium por 4. Devuelves al del cementerio al campo de batalla con un final de counter, vale. Pero más es muy bueno. Que es buenísimo también, tío. Está jugando Jun con Delirio, supongo, sí. Tiene pinta. Pero el azul también, tío, que el Silent ese, la rara esa, tendrá que tener aquí mucho value, rollo que pique
Que pique aquí mucho value como para jugar solamente You, ¿ok? Porque realmente la azul esa, la rara azul es muy buena. Y creo que ha picado una azul también que es bastante buena. Antes, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo. Es común, es que es buenísima, tío. Te sorbenta si no juegas negro o rojo. At the beginning of your phase. Perdón, 2-3. At the beginning of your end step, you may draw a card. If you do, discard a card unless a permanent entered the battlefield face down. Vale, sí, manifiestas a 3. Vale. Bajo tu control este turno. O le diste la vuelta para un permanente. Vale. Qué buena, ¿no? O sea, te puede dar delirio. O si vas manifestando y tal, o tienes ya una manifestar en mesa, le das la vuelta y robas una carta extra. Que heavy, tío. Por 2-2-3, ¿eh? También está muy bien, tío, de estadísticas. Qué locura. Es muy bueno en la Cynic. O sea, tiene pinta. Es increíble, tío, la carta esa. La carta de arquetipo, ¿vale? Por si juegas rollo manifest, ¿no? Aquí. Como coste adicional de hecho, hace criatura control o revela criatura de card from your hand. Dice, hace daño igual al poder de esta criatura of the creature you chose or the card you reveal into the criatura. Qué buena. Tiene un buen mata. Si lo revelas de la mano, realmente revelas la grun esa, no te lo pueden matar. Ponerlo en respuesta y tal, porque hace target, ¿no? El mata ese rollo. Si tú haces target uno que tienes, te lo puede matar en respuesta y se corta y tal. No, como coste adicional. Entonces no podrían, creo. Sí, sí, es muy bueno, muy bueno. El cangrejo se vale para algo. Yo creo que he visto alguna vez el que milea al otro. Bueno, que milea secas. Lo va a piquear, ¿eh? Y es el que cuando entra en un encantamiento, o creo que avanzas en una run, target player 1000 chuka. ¿Es bueno? No, en serio, si habéis jugado más este draft y tal, ¿es bueno ese cangrejo? Dios, me la pondría durísima ver a detrás de quedando a uno, digo eso. De verdad, mileándolo en nota. O sea, la polla. There is a dual land there, though, right? Is that the blue? Tiene aquí la LAN esa es buena también. La doble. Y es muy bien para jugar tricolor. Tiene bastante run, sí. Sí, tiene sentido. Pero dice que un enchantment entre. Si lleva rollo algún otro tipo de enchantment, por ejemplo, de plan lleva el truco este de combate que da más 2/2. Creo que lleva el otro enchantment que cuando manifest dread. Que era un enchantment por 4 que no es frecuente, ¿vale? Que la pique que ha dado antes también le valdría para que te tigreara. Claro, son 4 cartas, claro. El momento. O sí, o sea, cuenta cuando entra enchantment y cuando entras en la room. O cuenta rollo, juegas la room y luego abres la otra y son 4. Es que si es de otra forma son 6. Cada habitación, vale, vale. Aquí va a piquear la tierra doble, no tiene pinta. O piquear al bicho. También al late es mejor que la LAN, realmente. Para piquear la doble, ¿no? Que es buena. Sí, sí. Yo digo, al mejor piquear al bicho porque realmente le vale, ok, para filtrar aquí el maná y tal, y te va quitando la LAN de en medio, al buscarla en la biblioteca y tal, y al late si robas eso y vas al robo es un 6-7 o algo así, que también está bastante bien. La habitación es muy intriga, vale, perfecto. Y aquí tiene otro de esos que es bastante bueno también, que es el de Manifestre, te pillas la otra carta, realmente en la mano. Es bueno, bueno. O el mata. ¿No? La run. Oh, está buenísima, vale. Esto es un buen turno 1. El de la de Surveil 2. Y la otra que es lo que hace, dice, cuando esta mazmorra... con esta mazmorra, tío, cuando en esta habitación pone 2 contadores. Vale. Pone un contador, creo que era. Vale, aquí elige por 2-2-2, Death Touch. Cuando ataca, otra criatura bajo tu control, gana Death Touch hasta el final del turno. Bueno, supongo que será para curvar, ¿no? Para rellenar la curva aquí un poquito. La bossa esa es increíble también. En plan rollo para un deck así de runes y tal. Hay un control of target criature. Picar roja aquí. Tiene pensado meter algún splash, entiendo. En control target criature. O está haciendo contrapic, tiene sentido también. Un tadit, y gain este. Ok. Y medio cara a cara y de la boca.
Cryptid Inspector, Twist Reality. Twist Reality here. Draft and pass I'm not a huge fan of the Inspector in general. You need to have a ton of mana. Se pilla el corta, con Given que that espero, this is a manifestre. draft where he took the Está guay. Slimy Aquarium over the Cardinal Mana list. It Creo que tells me nada, he en doesn't have un enough par de manifest minutos. for the Cryptid Inspector to actually be good. Probably just hate drafting here or something. Yeah, just take a duel just so somebody can't splash something against you, because the Clammy Prowler's not where you want to be. Really in any deck, actually. No. Creeping Peeper. Probably the Storyteller. Definitely takes Storyteller. He's got enchantments. He might Turn 3 Aquarium. He might be thinking, there is an off chance that I run the Peeper, so yeah. Players, Okay, I fair will enough. need you to do a few things for me before you can start building your deck. The very first thing is review all your cards to make sure that you have a stamp that is visible. The stamp does not need to be clear. As you can see, the head judge was taking them through the last stages yes, there is to a make sure stamp that somewhere everything's that on the up and up, but that means that we get a chance to say, how was this draft? Well, I think it started out a little shaky, right? He was trying to find his lane, but Pack 1 overall was fairly pretty weak. But then Pack 2 was amazing, right? You got a bunch of great uncommons there. And then Pack 3, starting out with the Worm and getting past the Bookworm, I think it really kind of rounded out into a pretty solid deck here. So I think he has the potential here to maybe go 3-0. We'll see. And let's take a look here. John Emanuel definitely has the potential. He always does, of course. He's so good. The Skull Crab's in. Skull Crab's in. Yeah, that's his other one drop there with the Patchwork Beastie. The Final Vengeance did make the cut, as you predicted. Both the Brute Spinner and the Comeback Wrong also in there. So and that the is all Greenhouse happening. made it in. So he did play the Greenhouse. Right, and he's playing 16 lands with 2 Landslide and cyclers. the Chandelier. And the Chandelier. I mean, if you're going Greenhouse, or I should say Rickety Gazebo, like, you want the Chandelier floating around somewhere. Right. Oh, and he's got the keys to the house there, so lots of mana sources. Shouldn't have a problem there. Short up his weakness too. Look, you're looking at 5 2-mana plays that you can actually play. The Skull Crab is also an early play with the Monstrous Emergence. So solid curve, great late game, right? If the games go late, you have 4 rooms in your deck. Yeah. So set up really nicely here. This is interesting because what this really looks like conceptually is more like a ramp deck, where it has a bunch of action early and a whole bunch of action late, and the middle ground is kind of like we're skipping that part. Right. And yeah, he's gonna have tons of action. El deck de Peraza, al final se ha decantado por eso. Simi con el splash a negro para meter un mata, ¿eh? ¿No? No, porque el otro no lo lleva, vale. El Combat Room. Sí que es buenísimo, vaya, tiene sentido. 2 minutitos para la ronda 8, wow. IKEA presenta tardes de venirse arriba. Y mientras algún anuncio por aquí, bueno. Vente arriba por muy poco con las novedades de IKEA. Descúbrelas todas en tu tienda o en ikea.es. Nuevo SEAT León. Estrénalo también en versiones híbridas y con 10 años de garantía desde 125 € al mes. Mientras lo estoy viendo aquí. Pongo el bots de fondo porque, bueno, aquí supongo que los precios lo he dicho. O sea, estoy echando un ojo siempre porque lo he dicho. A ver, cuando acabe el Worlds o cuando salga el top 8, supongo que se van a disparar los precios de algunas cartas. Más que nada, y un poco lo que estoy viendo y tal. Tengo pillado varios mouse de estos. Que los pilla nada hace tiempo ya. Y luego el Enduring Curiosity también tiene que subir, supongo. O sea, yo creo que lo que va a pegar aquí en subidón es la línea, en serio. O sobre todo de la Prowess, precisamente. Los Innkeeper Talent también se están... Es que depende porque hay versiones que lo llevan y hay versiones que no. Igual que de la línea. Vamos, voy a estar aquí un par de minutitos mientras empiezan las partidas y tal, ¿sabes? El Innkeeper también está subiendo aquí. Manifold Mouse lo mismo, realmente. Pero yo no juego más que nada. Lo que en el arquetipo Simic, literalmente, si te abres el Oculus, dices tú, bueno, estoy aquí, vamos, que me corro en tu cara, ¿no? Literalmente. O sea, porque va de puta madre ahí. El de Simic Manifest, creo que es el arquetipo ese. Y va increíble, la verdad. No voy a decir que no. Por lo menos me parece la hostia. Vale, 15 segundos para que empiece. Voy a cambiar la pantalla. Claro, el Oculus. Era como típicas cartas. A ver, claro, no cuentas con ellas, obviamente, porque tú dices, oye, me abro un Oculus y de puta madre, es de las mejores cartas de la expansión, perfecto. Pero no cuentas con, obviamente, abrírtelas, ¿sabes? De hecho, a ver, en Modern Horizon 3 eran el top, la mejor era el Fury.
literalmente. Que sabéis que en Horizon 3 te podían salir aquí las cartas de como de Special Guest y tal. El mejor era el Fury, luego el siguiente era el Bleach, luego el siguiente la Yanni y luego el Chrysalis, ¿ok? Pero claro, realmente las 3 primeras las cortas porque es raro que te toque, tú dices, hostia, si tengo la suerte que me toque y tal y eso no va a rotar, que no. O sea, literalmente quitando esas, la mejor era el Chrysalis, obviamente, ¿vale? Y había que hacer contrapick en el Pro Tour de eso, para que no, obviamente, pero fíjate, porque si te salía una persona que se hacía la RG y le salía bien con varios Chrysalis o con al menos un Chrysalis, ok, y con el deck más o menos ok, ganaba todas, porque era el mejor arquetipo. La RG eldrazi. RG eldrazi, luego Boros Energy, la mala, bueno, ya me entendéis, ¿no? Luego estaba la Dimir Drauchu y luego a partir de ahí los demás arquetipos. Así era básicamente. Vale, voy a darle ya voz a esto. Get you there. Right. It is a slower deck. That is not the type of deck that's just going to drop the hammer on people. This is really interesting for me, Paul, because Ivan clearly knows what he's doing. Sí, o sea, primero sería en draft. That being said, Blue Black is not a literalmente, claro, que en draft es que es increíble. Yeah, I only end up in Blue-Black if it's super open and I have a bunch of crazy rares, including Kaito. He's got Kaito at least in the deck, which certainly helps out a decent amount here. But one interesting thing is Ivan's actually playing the Meat Hook Massacre, which is an extremely difficult card. You mean to Meat cast. Hook Massacre 2? Number 2, the sequel. Quita la mano. And es súper lento, tiene el Murder ahí, sale del bicho ese, tío, verás como el bicho ese ganando la puta partida, hermano. O sea, no creo que sea súper importante como para tirarle aquí el Murder, ok, o para hacerle algo. Y puede que sea esa carta la cual acabe dando la vuelta a partida, o que literalmente de que al otro, cosas así, no sé. Me encantaría verlo, lo digo en serio. El perrito. Right, because you're milling them, you're helping them out, and then it starts to become an actual clock or something that demands removal. It's probably good in this matchup. Ivan's got like a Dimir control deck, right? Right. Especially if his first play is Erratic Apparition. Y tiene la Brute Spinner. O sea, el siguiente draw de... El siguiente turno de Depras va a ser ordenarse el top bastante bien. Sí, va a hacer el Swan en la Brute Spinner. Está curvando guay. Sí, pasa combate, ahí está. The Spinner se ordena el top. Bueno, va a hacer Survey 2, sí, básicamente. Oh no, it was no hay ninguna. Yeah, so it was probably that swamp. Both of those cards don't The Lance ya va aviado, creo yo. I think it was a land and a Flesh Burrower, although John Emmanuel's got 3 lands in hand and a Thresher, but he's got so many cards in his deck. Bunch of rooms and such, so I guess he's just deciding whether or not he wants that Flesh Burrower, because certainly the land is going to go in the yard. Right. But building up the graveyard, certainly good with the Brood Spinner too. Sí, era un bosque. Ah, está surveyando un bosque y otra. Otra creo que era una non-lancar, no puede ser. Esa la quiere en el top, sí. Entiendo que ahora mismo Depras tiene como demasiado... The Lance va bien, ok, que eso no hay ningún problema. Lo que quiere son payoff, básicamente, ¿no? Quiere tener, bueno, pues algo de posesión de la mesa, entiendo. Ha salido bien, quiere mantener esa presión que está metiendo hasta ahora, ¿no? Ahora es una non-lancar en el top, más la que tiene en la mano, que es el Weird Fortress. Voy a ver qué es lo que hace, ¿vale? O sea, que lo hemos visto antes, pero que, joder, que no me conozco las comunes y tal, ¿vale? Pero esta no. Ah, vale, este es buenísimo, vale. Pero 4-5-4 con delirio, show increíble. Con atacas si hay 4 más cartas entre las de hecho, ¿vale? Revelas, no, mira la primera, si es una tierra pues con el campo de batalla y si no la pones en tu mano, ¿vale? Wow. Erico says, "Can I block?" Yeah. Oh, both players happy with that exchange. A la mierda del perrete. Definitely Erico. Yeah, 2 types in the graveyard now for JED. Of course, there's the Wickerfolk Thresher in hand here, right? So and we'll be keeping track of that for the Brood Spinner. That'll be very big. Ooh, keeps on top. Mystery card. Coste 4, ¿no? Sí. All right. Okay, Wickerfolk Thresher hits the battlefield. As you mentioned, solid card. Not in that upper tier. En la mano de Rico, el coste 6 es uno de los de ciclo, ¿verdad? De los de ciclo por 2 que hay. Sí, en esta expansión están las de uno de cada color. Creo que sí, como el tiburón ese que puede ciclar y te busca una isla. What he chooses to murder here, right? We have the murder, and there's 2 really good targets here with the Brood Spinner, particularly if JED plays land number 5, then you're 1 turn away from JED to crack the Brood Spinner, which right now, not too scary, but of course as the game goes on, making 4 1/1 flyers could be problematic.
Tiene delirio, da pasar a combate. Aquí la cara en murder, ¿no? John Emanuel's longer-term game plan, right? You trade off the dog for the token, and now there's no good blocks. Tiene sentido. ¿El mejor mata de esta expansión cuál es? ¿El Combat Room? Porque te puedes poner el bicho. O sea, bueno, de común es infrecuente, ¿vale? Vamos a ser sinceros, de lo que puedes llegar a piquear realmente, ¿vale? El Murder, ¿no? Es el mejor mata. O quizás el de coste 1, que es común, puede ser el mejor. Por saberlo y tal, vale, aquí te juega la araña, la que da Death Touch cuando pega con otro y tal. No está mal. Y va a jugar coste 6, ¿no? Massacre 2. I think that's probably one of Sí, the no, bigger mano, ones. vale. Or perhaps even Que get some es... value off of the Kaito that he has in his deck. He's got some bombs Ya in there too, so... It just works so much better if you're pressuring their life total, Yeah, right? If you can make that 3 life really matter... Por 2, vale, bueno ahí. Por 2, 1, 4, con el enchantment, you control, enter. Y cuando completes una mazmorra full, vale, surveil 1. Por 2, 1, 4, que vuela. Está bien, está bastante bien de hecho. Frena mucho de Brad en ese punto. Va a haber Death Touch, sí que es cierto. A ver, puede tratar de llevarse por delante un montón de bichos del oponente. Pero claro, si hace eso, es que no conoce el Megalodón y el Megalodón va a estabilizar la mesa. Si trata de tradear ahora varios. Y creo que a Rico le interesa de quitarse de en medio el bicho verde, que da Death Touch. Juega el Megalodón y estabiliza totalmente. It's good. It's definitely going to win up the match too, by the way. Absolutely, with the way we've been talking about it. Tío, el 0-3 me encanta, hermano. Ivan's got O sea, the defiled crypt verás. so he kind of wants to get milled for a little bit just so he can get something back here from the graveyard. Right. So throw that burrower in there. I don't know if John Emanuel has a way to actually get back the chandelier from the graveyard, like if it dies. So maybe he's choosing to be a little bit more careful as to when to deploy it. Does. Right. Yeah, that's usually the, you know, we're going a little deep into the format. Juega la otra run. That is usually when you want the chandelier, is when you're worried about potentially. Sí, juega la otra run, vale. Dice lo dicho, cuando lo hace Manifest Threat, ¿vale? Y pone un contador en otro bicho que controla, otra criatura, ¿vale? Something at some point where you're like, I want the backup plan of being able to buy this back. It's a little bit thin when it's just, I hope I draw. Pone algo de más de presión en mesa. Oh, targeted himself. Okay. Ah, vale, coño, que se milea primero, vale, por eso digo, coño, que pueda que no coge ninguno, ¿ok? Vale, ahora ya, vale, sí, por el 0-3, perfecto. So he skull crabbed himself to get delirium. Actually has 5 types now because we just saw an instant. Which does matter with that brute spinner. That's right. So now you can make 5 1/1 flyers here. Claro. Sí, pero digo, oye, yo creo que iba a hacer, no me acordaba del bichito ese, que del 0-3 precisamente. Y digo, hostias, ¿qué coño va a hacer? Claro, ha puesto, tenía esa mirada y ha puesto luego el Manifest, perfecto. So I think JD is just going to pass here. And there's land number 6 hitting the battlefield for him as well, so Erico will know that Brood Spinner could start doing Brood Spinner things. Sí, pues me gusta ese estándar, ¿eh? O sea, me atrae bastante. Ojalá no cambie mucho realmente. No supongo que da sus cambios, pero ojalá no cambie tanto porque me mola mucho la Gru, la BG me encanta, lo dicho, la Dimir Demons me parece muy guay el mazo. Yo seguramente esta temporada no juegue rollo agro como jugué en la pasada, porque es verdad que el deck tenía lo masteriza full y tenía mucho techo realmente, porque la White te follaba entero, la Lance también. Jugaré, intentaré jugar BG o algún deck del estilo. Ah, vale, coño, sí, pues entonces va a cambiar todo. Pues nada, a tomar por culo. Mis sueños y esperanzas. Oh no, that doesn't actually. Megalodon, ¿no? That just gets a counter. Okay, there it is. Daggermaw Megalodon, the big hitter here for Ivan Erico. Yeah, I mean, certainly if you can find a way to get that flesh vale, off el the patchwork. battlefield. Se queda con el contador. Guay, John Emanuel is going to transform Patchwork Beastie there on end step. He gets to mill himself. Milling himself here. Maybe wants to actually get to the point where you have not many cards left, and then you can use the chandelier to just sculpt the perfect draw every turn. If he does that, like, just give him the trophy. Es que lo que, we don't need to play the rest out. Es que es lo que han hecho mal. Hacen un mundial de estándar y se rompe el meta solo acabar, claro. Tiene sentido, a ver. He won this whole thing. Yeah, there's also a chance you can just hit a 6 type, right? Which does help with your brute spinner too. Right, true. Yo creo que estará lleno de progress porque me parece un deck increíble, sinceramente. Por 6-4-4 con Flying. Put target card from a graveyard on the bottom of each non-level. Only has sorcery. No se puede morir por mileo, se puede quedar lo que quiera, sí. Si a partida se estanca de verdad, yo no veo mal en que le milea al oponente, porque no tiene pinta... Bueno,
Se puede llevar con un delirio y tal, pero... Tío, son 40 cartas y tal, son 33 más los draws y la partida se alarga, los extra draws de cada carta y tal, o los surveys que te hagas. No parece una mala idea el tema de mirar al oponente. Yo siento que ahora mismo la partida está algo estancada, en mi opinión. Ya tienen pocas cartas, pocos recursos. O se estanca ahora, o se estanca en un turno, un par de turnos más tarde. Quiere hacer por 4. Eerie triggers here. Trigger. Surveil. A lo mejor le interesa, porque date cuenta que él lleva, detrás lleva la sierpe esta. Creo que lleva cartas que se pueden jugar desde el grave, y lleva también la sierpe, que esa es una de ellas, precisamente. ¿Sabes? O sea, pero me refiero a los dos te interesan. Mira, la sierpe hablando. Sí, a partir de aquí le dedicará al oponente, entiendo. Va a ganar el puto cangrejo. Ojalá. Keep of the house. Case of the house, vale. Este es el artefacto que piqueó antes. Lo sacrificas, busca en tu biblioteca por hasta una base y la pones en tu mano, luego chaflea. O puedes sacrificarlo por 3. Lock or unlock, valeador, of target, run you control, vale. Por si quieres volver a hacer la habilidad de una, o si quieres desbloquear alguna que ya tienes. O sea, sí, tiene sentido. Do you think JD is going to target himself again? I don't know. Oh, he is. He did. And right. Vale, bueno. Sí, todos saben para vale. Porque salta el trigger del de este, vale. Y que sigue quedando el mismo. Oh, wait, it doesn't matter. Never mind, sorry. This is not the manifest part here. Voy a ver qué es lo que hace la run del oponente. Okay. Yeah, so, certainly gonna... I imagine he's going to want to keep the bookworm on top here. Se pone más grande, dice que se pone al revés, tío. Las putas run de los cojones. Whenever one or more cards den tu grave, vale, crean 2/2. La horror. Criatura token. Disability trigger solo una vez por turno, vale. Y la que vale un mana dice cuando desbloquees esta run, devuelve criatura objetivo de tu cementerio a tu mano y te pondrías entonces el 2/2. Ok. Sí, porque la run, el rival que devuelve cartas al cementerio. O sea, tiene delirio. Sí, porque tiene la run, el rival que devuelve cartas al cementerio. Claro, a ver, no nos interesa que se devuelvan un bicho, vale, tiene sentido. Sí, pero digo, o sea, a Depras le quedarán rollo... No se puede morir por de qué, porque tiene... No se puede morir mirado porque tiene el bicho este, el artefacto, ¿vale? Pero es lo que digo, el rollo... Sí, iré con cuidadito, realmente. Ahora está bien. No tiene más folla el oponente aquí, lo que tiene está en la mesa. Aquí es un tradeo que le sale fatal a Depraz, así que quiere, claro, va a chuplucar con eso sin sentido y va a hacer la habilidad. Le da más tiempo. O sea, que es... El tiburón ese va a pegar todos los turnos, de hecho tiene vigilancia, tío. Looks like 5. Yeah, 5 tokens here. Because sí, tiene vigilancia y un 5-7. Pega todos los turnos, claro, y en el momento que se mueva, que hace un tradeo, pues activa la run y a la mano y volvemos a jugarlo. Muy guay, no mola. Y se ha puesto, tiene 5 tipos, puede ser. 5 tipos. This is going to be a grindy matchup here. Definitely. That chandelier, I think, is going to be very, very relevant if Yvonne doesn't find a way to get it off the battlefield here. Not just cracking in for 4, but I feel like JED's getting pretty close. I mean, how many cards deep are we at this point? 25? O que le pase por los lados de Praz, realmente. Está 13, todavía no es el momento, pero no creo que quede mucho para ello. Se puede poner, tiene la key. Puede bloquear la run que tiene, luego puede bloquearla otra vez. Por ejemplo, la de Manifestar y poner el contador. Y sigue ampliando mesa aquí. El mata. Lo usa. A ver.
Ahora sí. Whoa. He Sí. Oh, no. did the What? exact thing Okay. that you No just way. said. Wow. A rare misstep there from Jean-Emmanuel Duprat. Exactly porque what tiene- you described, Paul. Oof. Wow. And Ivan Erico says, yeah, takes two. The shocking thing is Hostia, que I ha don't sido think una I've cagada, ever tío. seen JED make a mistake like that I- before, so... I'm surprised Wow. too. He smiled. He recognized it almost right away. Oh. I mean, I still think he's ahead on board here, but... Yeah. I guess he does get to get the balustrade worm going if he wants, because now there's 2 damage on the Megalodon. Could attack, but remember, Yvonne can just block and get it back. Vaya. Right, this is a trade, because it's taking 2 damage. Mm-hmm. Now, if you attack with the Flesh Burrower, you can give it Death Touch, and then that means if the Megalodon blocks, you can trample over for 4 more damage. Sure. I think Yvonne's just going to block the worm here. Te la de ahí, pasan 4. Yeah, I mean, Activa, it uses supongo up que quitas la some run lo más rápido del medio resource posible. from Ivan Erico, Right. so Pasan 4, Yeah. bueno, sí. A lo mejor el momento. But Yvonne doesn't even have anything. Hace lo de la right, key. he's like, good, I Sí, have el to turno. Thank you, I get my to mana on. surveil. Yeah. Right. Vamos, yo creo que aquí Another Enrico mana va on a top decir, of vale, library. activo la run a la mano del tiburón y lo juego otra vez. O sea, 100%, vaya. Aparte de robar un swamp, vale, mierda, que no tiene tampoco muchas opciones. The other A la mano del so- tiburón y lo juega. So you get 2 surveil triggers here, which is nice, and 2 triggers here off the apparition. This comes in, you get a 2/2 enchantment creature, which is big. Por lo que sea, parece buena idea hacerlo. Does he not get a 2/2 enchantment? He does. Where is it? Maybe they're just getting the token for him. Don't you get another trigger? Right? También comprensible que, hostia, está jugando un Worlds, Because está when you nervioso, unlock the ¿sabes? room, you get the eerie Que es trigger. normal, la When verdad. the 2/2 enchantment No le quita creature mérito. enters, you get another trigger. Yeah, that's all true. Oh, I think he just forgot to make a 2/2. He missed Son it? 4 bloques. What is happening Puedo here? atacar con eso tal, bloquear 4 What are we 4. doing? Because I don't see a 2/2 on I this. So don't. sometimes it takes Pasan a 4 second, mismo, but sería yeah, the 5. surveil trigger. But if he Si would've hace lo de la if he run, would've se remembered, pone. he would've gotten another Puede poner un trigger, contador a right? un 1-1. Lo he dicho para diversificar aquí el daño Okay. simplemente. Y te pone un 2-2 y hace Manifest Dread, que no está Well, mal. I guess we're all evened up on No mistakes. parece mala idea. Aquí lo único malo es que It's a use esa behind, so he cagada, needs entre every- comillas, every bit of, la he dejado Right, tocado de yeah, brazo. and it's Rollo por el also sentido de just que interesting to a lo see. mejor I don't le ha know if sacado de la he's partida, recognized ¿sabes? that just yet. John Emmanuel recognized his error immediately. Oh yeah, of course. But Súper you know, posible how eso. you recover from those, because everybody does those. Y el Everybody Death Touch does lo quiere those. Like, there's 4-4. even, you know, John Emmanuel's arguably the best limited player going right now, and Tiene even más he makes relevancia, tiene mistakes like sentido. that. Everybody does it, but El otro, it al is 4-4 el about otro, how el de you la bounce derecha, back el from it. patchwork. Yep. Having that mental fortitude to just say, all right, that's behind me. Keep going. Que- I wish I could do that, but O sea, ha this is jugado the new esto world I para live in. que el de Death Touch hiciera daño aquí, pero... O sea, al final lo único que hace es básicamente 2 daños al tiburón Gets to eat 2 flyers, y no se la ha 7 cargado con damage, el go mate al 2. fin y al cabo, ¿sabes? All the creatures on the right side die. Que es un poco eso. Aquí lo he dicho, el tiburón se lo carga y tal. Se limpian un poco la mesa, de Prat se queda mejor con la mesa, literalmente. Aparte puede tener más recursividad ahora mismo con lo de la key, ok, que puede... Va a hacer seguramente eso, va a bloquear la room, entiendo, la que ya tiene desbloqueada entera, y va a hacer Manifest Dread, entiendo que... Bueno, vale 4, ¿no? Tendría que tener LAN ahora mismo. Bueno, lo va a hacer. Y mejor da turno. Que es por 3, ¿no? O hace LAN de turno. Sí, está 2, o sea, no está mal la partida, pero que ha sido un poco eso. Aquí lo único que le podía dar la partida de Rico, porque Rico se llevó, creo que 2 turnos o 3 turnos robando LAN, ¿sí? No tenía tampoco mucho aquí que hacer. Ha sido rollo la cagada esa, si la cagada, pero bueno, comprensible, hostia, estás jugando un Worlds y cosas, ¿no? Que se entiende, la verdad. You have, okay, that's I did the bad version, yeah. Es lo único que podía dar la partida, porque es que tiene bastante mesa y mucha recursividad ahora mismo. Y aquí va a robar, entiendo, uno. Is going to do the quick draw step concede unless it's something really fantastic. Did he? Now you don't get an. Nos dice cuando you don't get desbloquees, eerie vale. O trigger des la when you vuelta a lock un the permanente room, de estilo, vale. Just make Dice Yumi, Uh-uh. lo que está diciendo. John Emmanuel passes the turn back to Yvonne. Necesita un milagro. Erico. Is there anything here? Nope, that's Nah. going to be it. So, a little bit No of sabemos lo que ha misstep from robado, both players, but their porque otra tierra no creo, game plays pero no out sabemos muy bien. as we expected based on that start. Right. An interesting game for sure. You know, the turn 1 crab I thought could be impactful given that it came down turn 1 and it's a slow matchup. All it did is just bump up a little bit of El Recon de play. La mano tenemos Murder, el Vanishing to Slide. Creo que es un poco lo que hace, por saber I guess aquí. if you milled the
If you mill the worm, it's nice. Yeah. The Right? one that was interesting was there it is again, by the way, was all the way back at the beginning when Soy de John cangrejo Manuel otra had vez, to tío, brutal. decide whether Esto to de keep Bunny Flesh First Pearl Sight. or not. Target no la Did, permanent, and it vale, was huge lo that eliges y lo pone en el like, bottom it held directamente, ¿no? back the Megalodon for the entire Puts game it effectively. on the top or bottom It was of the basically library, just a survive one. removal spell. Right. Yet at the moment, it didn't look like much. No. So long-term planning, which JD certainly one of the best at. Vale, comenzamos aquí, te mileas dos, entiendo. He's going to target himself again here with demilling. I think he will. Yeah. Y surveil 2. He did. Dios, las dos lanzas de en medio. this is gonna be Fuera, a no las surveil. quiero. Hostia, pero la putada es que solamente tiene islas, Threats tío. around every corner are certainly very, very nice in this type of matchup. Es un problema. Probably don't want the island. O sea, el Monstrous Emerging, bueno, no creo que falta mucho por ahora, pero... Then you can run out the keys to the Suena house como here. muy risky, creo yo. You'll O use sea, that rollo, to te la has gain jugado source. a que tienes el cangrejo, vale, tienes la room para hacer surveil, Not doing much pero to realmente help tu him. mano One mana O3 necesita still lance works, y and necesita algún tipo de Yvonne's payoff para deck's not desarrollar la really the most partida aggressive, so a you can kind of un, keep slower hands a un easy. mid, incluso a un mid te podría He must decir, have had a very turno tough suit. 4 o 5 por ahí. Yvonne. Right. Because he ended up with blue-black, which is already not where you want to be, but sometimes it's open and you just have a really good version. He doesn't even have that. Yeah. Like he's running erratic apparition out both games. I mean, It's a card that's mediocre in its ideal archetype, and that's not even this one. yeah, I'm guessing maybe he got Tiene un Kaito el Kaito oponente. somewhat Uf. late, Yeah. maybe a third No tiene good de Kaito, que and pinche then la managed to clave get el Kaito ahora. Yeah. I mean, and as we mentioned during the draft, World Championship drafts are tough. You don't get anything easy. Vale, vas a good combate. with certainly apparition good with Kaito. Vamos a ver, claro, que puede hacer Yeah, here we el go. How about some ninjutsu, qué ninjutsu? locura. Hostias. Nice. Yeah. This is a big step forward for Yvonne. I mean, if you're going to be blue-black, Ah, se you viene better follada. have a Kaito. O sea, es un 3-4 creo que es, ¿no? Multiple Nashis Pero or, Kaito lo voy a ver mejor just aquí, a que lo bunch pongo en of grande. awesome bombs here, but yeah, Kaito's going to be great here now. Now Yvonne Ninjutsu has tal, a sí. card draw Todo engine turno going es here. un Vanish. 3-4. Oh, Y los looking niños, for bueno, lands tienen here, hexproof. probably? Must That's be, Vale. because Yeah. that vanish from sight would Oh, be he didn't something find a you'd land wanna there. have. Oh. But So, Jean Emmanuel cracked the keys to the house here. Did he Y go luego tú puedes activar one la on habilidad, top, one aun in pegando y tal, graveyard sí. from the surveil? he, So O sea, Sí, ha pegado de no. 3 y la oh, no, no, he entra drew con the threats 4. around every corner. He So drew this it. is- yeah, yeah. Okay. So he has it in hand. Entra con Getting 4, the vale, no puedes forest activar la now, habilidad, and then entonces. this turn we're going to see him play the threats. Entiendo. Okay, cool. But a Planeswalker pretty tough to deal with here. What do you mean he has a creature? He can... Yeah, you can Oh. attack. Oh. Ninjutsu his own Kaito maybe. Oh, no. Ah, pica el verde. Yeah, this is rough. Juega el enchant en ese. Es el que eres I gigantes. mean, JD certainly getting some value. Now we're turning it around here. I like it. Turning it around. If you're going to be surveilling 2 and drawing a card every turn, like like that into a clock. What did you see, Paul? I didn't see. Hit a worm. So now the interesting question is, do you want to manifest a worm or just put it into your graveyard? Book or balustrade? The balustrade. Okay, the good one. A really good one against the Planeswalker. Yeah, the bookworm, of course, you just manifest and flip it up. But this one's a more interesting decision because do you need that extra creature basically? Yeah, I wonder what the green mana situation is here too. Yeah, well, with threats around every corner, Yeah. certainly just go fetch another Yeah, forest. I, right? it's just he would like to shore up the black mana if possible. True. Ah, sí, esto pinta que se lo lleva Two rico. swamps and one of them O just sea, gets el rid of- G2 este Always gets a little bit dicey. tiene que robar la lanza, sí que es cierto. And look at that. Pero tiene una de... He O sea, son has 7 force. cartas, That tío. should really Ya no de stand out folla to en mano, Ivan ¿eh? Errico. Right. Wait a minute, you just Hombre, puede milled seguir a- desarrollando el juego ahora mismo porque tiene ahí Yeah, dos he just costes got 3 y a tal. second green source, like, Right. Pero de que pincha, But ha pinchado JD's la also got el that swamp. monstrous emergence, so if he draws a green spell, Pues like esta the se la lleva rico, ¿eh? next turn, Al he can play a green 90%, creature tío. plus monstrous Tiene mucho folla en emergence, mano, de pero getting ahora the- mismo getting the tiene... second foresight, especially when you don't have Tiene a- mesa, pero va a tener que pelear mucho, creo yo, ¿eh? Y teniendo el Kaito, tío, This is another es free attack increíble. here from the Kaito. And will JED chump block to prevent the card draw, right? Or Definitely a possibility. Oh, and there goes the crab right under the bus. Viendo torneos de estos y tal, surveil too. rollo viendo los juegos y tal, me entran unas ganas de que llegue Praga, te lo juro. A lot of options. Oh, actually, we're going with emblem Le here. dan más 1, el Really? emblema, Ninja vale. emblem. So now you get to tick this up, and all your ninjas get +1/+1. He is only facing down the manifest, but
If he were to tap out, let's see, what could he play? Dashing, Bloodsucker. Oh, he has Murder in hand as well. He's going to play the Bloodsucker, but that's... Es buenísimo, son un 5-5 creo que es, ¿no? Que lo que hace es que... No me acuerdo muy bien lo que hace, pero creo que con ataque tiene una habilidad. A ver, voy a ver. Ahí está. Un 2-5, vale. Por 4-2-5, cuando un enchantment yo controlo enter, y cuando completes una run, tiene +2/+0 y gana lifelink hasta el final del turno. It's a little unfortunate for Yvonne. Like, there are not that many creatures on 5 that actually get... Los Foundations para draftear está muy guapo, ¿eh? Porque veis que han metido el Sol en Simulacrum, tienen alguna carta interesante también. O sea, para draftear tiene que estar muy guapo Foundation, creo yo. Tiene más power level que las expansiones de estándar, que la mayoría de expansiones de estándar. Sí que lo veo bien. Y por 4 da la vuelta. Uff, la sierpe. ¿Quién está mal por parte de detrás? So this is interesting. Can Yvonne ride this Planeswalker all the way to a game win? So far, it's been the only thing that's really mattered this game. Creo que son 7 cartas frente a 13. Y vale, o sea, que tiene el Kaito también ahí. Se le va a complicar una barbaridad. Por lo mismo que cuanto más alargue el juego, más ventaja va a tener Rick con el game. Really great given that you're just drawing so many cards. So that's a bingo. I don't know about the Tunnel Surveyor, but the land certainly will stay on top. You already have a bunch of 3-drops in your hand. I think you would bin the Surveyor. Yeah. Just because of all the 3s. You really want to find another 2 to try to double spell again. Yeah, the issue with the island though is you cannot go Nuisance plus Murder. Oh, right? That's rough. Because you need triple black. So no double spell this turn. So you know what you can do is you could double spell this turn, yeah. You can't just go Vanish from Sight though. Vanish from Sight on the Worm is really strong here, right? And just as long as JD doesn't have some kind of counter spell here, but you know that your Kaito will be pretty safe. La run le falta, ¿cuál le falta desbloquear? La de 4, ¿no? Parece Manifest Dread y tal, y poner un contador. Tiene un Murder también en la mano. And remember, Kaito is only a creature es rico. Sí, tiene los 2 Swamp para jugarlo. Murder. ¿Te interesa o no? Claro. Que para que vuelva en verdad. No. El de, vale, puto Starking o el top o al bottom, vale. Este es Surveyor 1. It's a land, especially if it's a swamp. Is this an island? You would probably still take that, right? Yeah, because you can play one of your 3-drop blue cards in your hand and still play Murder. Se está buscando tiempo, básicamente. Cuanto más se alargue el game, más probable es que Rico gane el game. O sea, por eso está haciendo, supongo. Manifest Dread, entiendo que... ¿Te interesa realmente aquí que el 2-2 sea la sierpe? O sea, pero puedes luego devolverla y no sabría decir. Sí, tiene pinta, vale, sí. No es mucho misterio lo que hay debajo, la verdad, de esa carta. Manifest Dread, ahí está. Trigger enchantment, se busca básica. Ojo, tiene también el Brute Spinner, tiene la araña en la mano. La araña también es muy buena, tío. Aquí le puede ayudar a meter la presión que hace falta. No tiene el murciélago en mano. Que hace Surveil. Which is exactly what we see here in the graveyard. It was a mill, but same difference. Ojo que le da la vuelta, De brazos volando, de brazos con el 8-0. ¿Podrá ser posible? Uff, y el ceiling ese, vale, el de Game Blocker. That was... I don't think Yvonne cares that much at this point, just because it's so late in the game. Hall Creeper kind of takes over if you play a turn 2. It's still a good card, of course. And this Kaito has just gone nuts. Oh, yeah. El Kaito también es la polla. No good trades here. Another 4. 4 palos a 9. And now we're going to probably see the Surveil draw. Or you could just tap down what you know is the worm. Hacer un poco las opciones que tienes. You can put 2 stun counters on that thing and try to win. Tiene el emblema que es el +1, el 0, Surveil 2, luego roba una carta por cada oponente que perdiera ese turno. Roba una carta fija, vale. Otra target criatura y pone 2 stone counter en ella, vale. Ahí. Tiene sentido. Because you have to think this game probably ends. If Yvonne wins, it probably ends por culo la sierpe. With that Kaito in play, and if you can stun this down for 2 turns. Aquí yo creo que le está punishando a full el tema de no tener más Swan en mano, realmente. O sea, si tuviera otro Swan, podría tirar aquí el murciélago, se quedan tapes con el Murder, por lo que pueda pasar. Pero aquí tiene que quedarse interesado sí o sí con el Murder para quitarse el Silent Harper del medio. Porque yo creo que es peligroso. Puedes dejar que conecte una vez, ¿no?
Yo creo, pero... Counter anything. Sí, supongo que puedes dejar que conecte, ¿no? Puedes desarrollar el juego ahora mismo. Tampoco ha hecho el Andros de turno, no ha ciclado el tiburón. ¿Qué tiene para que lo has enderezado? Tiene muchas cartas en mano, vale, lo digo por eso. Tiene esto en mano. Cuando ataca, si el jugador no contra criaturas, gana amenaza y death touch, y es un 5-5. Erratic Apparition. Por 3-1-3, Flying Vigilancia, vale. Cuando un encantamiento entra bajo tu control o cuando completas una run al 100%, vale, pues tiene más 1/1 hasta el final del turno. Vale, tampoco tiene aquí... Lo demás es el Megalodon, tiene el Murder, vale. Plays around the get out as well. Combate. I don't think this is going to get murdered. Well, maybe. Murder directamente. Y se quita de en medio. Porque creo que tiene el corta este, ¿puede tener en mano? Rico. Sí, el get out, vale. El que corta bicho. Es o Manifest 3, creo que es, ¿no? O corta un... Sí, corta criatura, creo que es. A secas. Cuando ataque criatura, el Shining Spell, vale. O devuelve dos criaturas de encantamiento bajo tu control a tu mano, está bien. Y te devuelves una run a la mano y tal, ahora mismo corta, se seca, es un corta. De hecho, le ha cortado aquí el 4-5 este que tiene, creo que sí, ¿no? Que le ha cortado el del delirio, que es un bicharraco. Aquí le he hecho un bloquear. Lo que ha hecho. Taking up the loyalty, protect the Kaito, and just have it continue to grow as well. Más uno de nuevo, otro emblema. Kaito emblem. It is now a 5/6. Gente, una pregunta, ¿no hay más ninjas en esta expansión? Por preguntar, digo, ¿no hay más ninjas a secas? Digo, el Kaito ese en Kamigawa era la polla, debe ser la puta polla, en serio. Alright, we're playing some flyers here now. I imagine it's going to be the Windbreaker here over the Erratic Apparition. Sí, pone ahí emblemas. Al final topa el Kaito simplemente, que no está mal, pero bueno. Vale, y hacerlo de Manifest Dread. Sí, esta es el artefacto, este sí lo conozco, el del equipo. Y el que te encantada tiene Flying. So good. This is an important part of the plan, though, because if JED is somehow able to neutralize Kaito at some point, these flyers getting in the air are going to end the game just as quick. It's kind of funny, Yvonne kind of going with the win condition that JED went with in the previous game with all of his flyers. Yeah. Ooh, don't make a sound. Not sure how important that'll be here. Although Yvonne, he's still been stuck on 5 lands, so might still be relevant here. A la vuelta puede haber otros dos contadores de stuneo en la sierpe. Qué importante. Don't make a sound, vale. Va a jugar la Brood Spinner aquí, ¿no? 100%, vale. Right. This is a potential stabilizing move here for Jean-Emmanuel Duprat. Es pagando negro. And it doesn't look like Yvonne has a removal spell in hand. No, I don't think he does. Yeah, so he's got 2 Fear of the Dark and an Erratic I mean, this deck. Yeah, but the thing is, if look at his hand. it's all last vale, pick. Isla y en el top. La carta verde la otra creo que es la araña de touch. Kaito hits, but like, wow. Kaito is the reason. Otro Megalodon, vale. All right, now we can also stun the Megalodon to try to push through more damage as well. But remember, the worm. Como ha carrileado, como ha remado, tío. A 2 brazos, tío. Joder, con el puto francés. Increíble. It's finally out of its deep sleep. Next turn. But locking down the Megalodon, so what are we 100% son 2 contadores de tuneo a la sierpe. 100%. O sea, no puedes dar que se da la vuelta, creo yo, ¿no? Bastante tocha, tío. Sí, porque el Murder la ha gastado ya. No sé si tiene otro tipo de mata en mano. O tiene lo de poner en el bottom o en el top, no lo sé. Tiene Erratic Apparition, eso no es. Fear of Dark es el 5-5. 2 Fear of Dark, vale. Estunea la araña. Para que no pueda ponerle, no pueda sacrificarla, vale.
Sí, tienes el rol atacante por ahora, entiendo. Pues el aire te lo puedes cargar y tal. No tengo que te ponga arañas con alcance, tiene sentido. Y juegas otro Megalodón, vale. Que puede pegar al Megalodón o puede parar a la gorra. Uff, pues lo tiene complicado de Praze. Creo que es un súper buen enfoque por parte de Rico aquí. Literalmente, creo que es un enfoque muy bueno. O sea, hay unas malas a la vuelta, le equipa el artefacto al Megalodón, le da volar y a mamarla. Y sacó la partida. Dos megas son para nada. Es Labyrinth. Tiene alcance el bicho ese. El coste 6. No tiene trample. Y luego el otro es el Monster Summoner Game, vale, que es el que hace daño. Hostias, podría cargarse aquí realmente. No sé si es a la fuerza y tal. Igual a qué. Tiene lo de hacer luchar. Bueno, hacer luchar, hace daño, ¿vale? Pero ¿a qué? ¿Al coste, a la fuerza? Y por aquí. Dice Dark Damage igual to the power, ok, of the creature. A lo mejor no le vale, pega de 5 tampoco, es letal. Pero... bueno, es letal. Que es un 7-5, me estoy perdiendo algo sobre. Vale, un 7-6, vale, sí, entonces le vale. JD has a lethal attack next turn. This is 17 coming in. Yeah, you're right. Vale, sí, intenta I guess when you have 2 6-drops and a 5 that overperforms. That branch snapper was an amazing draw here. Incredible from Jean Emmanuel. Está con el tiburón y con really el felt like Ivan Eriko was going to be able to use Kaido as a way to win this game, but now that is no longer the case. But, I mean, can Ivan still take this down? Look, you attack for 3 in the air. Take JD down to 3. Tiene trample, 7-6. Supongo aquí el play. Es que de práctica tiene una carta en mano solamente. Te la puedes jugar entonces a poner el 5-5 en mesa. Te quedas carrileando daño, por ejemplo, porque ya no hay Kaito. Te quedas carrileando daño y a la vuelta equipas y tal. Y le das volar al 5-5. Es que lo malo, no tienes forma de doparlo de ninguna forma, ¿no? El Fear of Dark. No. O sea, te agrede 5 con ser letal. O puedes dejarlo ahí como un buen bloque realmente. Puedes mandar a la mierda el manifest, a menos que sea muy importante. Tienes una mesa que de plazo tiene que pensar para pasar a combate. Ahí está, juegas eso, te quedas enderezado realmente aquí. O puedes meter presión también con el 1-4. Creo que 1-4 bloquea bien, no es coña, bloquea bastante bien, creo yo. No bloquea bien realmente porque el otro es una sierpe. Una tontería, ojo, Está como muy cogido con pinzas todo, tío. Falta combate. What will be a 6/6? The manifest. Dos volando. Oh, does it have a counter on it? Yeah. Oh, I thought that was manifest 1. But despite that, it'll get in for 13 damage. Exactly. Still non-lethal. Whoa, doesn't attack. No es que es mejor que Artechum bloqueando aquí al tiburón con el... A ver, que está 15, ¿vale? Que no creo que le pueda matar de una hostia, pero por si acaso lo que puede pasar. Que el Artechum bloqueando con el manifest aquí al tiburón y luego los otros daños puedes comerlo si quieres, que no hay problema. Es que pega también, pega de 7. 7, 6, 13, se va a 12. He found Malevolent Chandelier off the top of the library, Ball. Right, but Fear of the Dark, doesn't it have... Está bueno, me gusta la partida. I think it's only if you control a Glimmer, right? Oh, I thought it's when your opponents don't control... Y necesita de brazo una respuesta, si no la vuelta tiene letal. If defending player controls no Glimmer creatures, there are no Glimmers in play. Are there no Glimmers? So this was an awesome no attack this from the is Nuisance. Really nice. Because now you chump with the Nuisance, even if JAD drew a flyer this turn, it doesn't matter. In fact, if he had done it the other way, it would not have worked. Exactly. Wow. That was huge. Super Great heads play up from play there from Eriko. Dude, this game has been sweet. 5 y 6, 11 y se le da la vuelta, pega de... Son más 6, más 17. If anything, Yvonne's probably just going to block the... Can you block the face down creature and still live? Because we know that's a 6/6 trampler. 2, 9... Sí, porque tiene Malevolent Chandelier es la LAN, ¿verdad? So you can. Más seguro, ¿verdad? Because that forces JD to spend a ton No, of no, mana. Malevolent Chandelier, que es... Por parte de Peraz, digo.
¿Dónde está, coño? Super close. And he's actually just going to attack with the 2 huge 6 drops. Aquí. Vale, no, el bicho de coste 6, vale, que tiene flying. Bueno, eso le ayuda de hecho. What kind of combat tricks do you have? Lo malo es que el Fear of That es si no había ningún Glimmer, ¿no? If the playing player control no Glimmer creatures... Vale, vale. Si tiene un Glimmer tendría amenaza, lo cual no le vale ahora mismo. No juega. And I think Yvonne should just go for it here. Turno. Like I said, you just can't afford it not que to. perdió So directamente, just gonna see Curse Windbreaker move no sé todavía, pero bueno. Dark. Probably gonna see a game 3 here. And immediately reading the Curse Windbreaker on to Fear of the Dark. Jean Emmanuel Duprat knows what's coming. It is a lethal attack and game number 2. Intento aquí blufear algo, pero realmente, joder, la jugada ayer aquí para y te pego y ya tomo por culo, ¿sabes? Qué guapa, tío. Ha estado como muy close porque ha llegado a un punto donde de verdad tenía tanta presión en mesa que realmente el Rico no tiene muchos turnos, ¿sabes? Pero le limó bastante antes con el Kaito, se quedó muy corto de viaje en este caso. Ha picado una masacre, ¿eh? La masacre esa como resuelva, revienta la puta mesa, tío. Uf, yo digo, hostia, otro 0-3. Está guay, tío, me mola bastante. Las dos al Grave, no me molan. Se tira el corta, porque esto creo que es el corta, ¿no? Que se ha tirado aquí. Espero que me equivoque. Se tira un Swan y el corta, creo que se ha tirado. Vale, y... y el Grimmer, vale. Ese Glimmer le valdría antes. ¿Dónde estaba ese Glimmer, tío, la partida anterior? Vale, ha gastado muy rápido el mata, ¿eh? O sea, daos cuenta, por ejemplo, que el deck de Prath no tiene tampoco tanto removal. Supongo que se habrá ideado el mata negro, que es por un maná. Porque supongo que le haría falta en este matchup, entiendo. Pero si no es de normal, tendrá... Ahí está la Final Vengeance, que no lleva de main, pero la lleva de side, que se ha metido ahora. Llevaría la Final Vengeance y el Combat Groom, ¿ok? Que es el otro mata, que puede ponerte un bicho del otro en la mesa. Bueno, que está bien, ¿no? Por si quieres tener letal y tal, o quieres hacer un truco de combate así bueno, está bastante bien. Manifest Dread ahí. Yeah, especially if you're on the play. Alto 5, es bueno. Se racea bien, ¿eh? Más si consigue que tenga vínculo vital, o sea, el lifelink, o sea, ganas la partida con eso. Con el S25. Y ha gastado ya el mata, el verde. Y no tiene mana negro, tío. Uf, le puede salir súper caro. Yeah, and a Megalodon too, it's just so awkward. It's so mean. Now, do we know what this manifest was? De Prath ahora mismo está literalmente jugando con lo que puede. Le da la vuelta, otra vez la puta Wurm, tío. Yo como coño siempre pilla la puta sierpe, tío. Antes igual. Manifest Dread. Era la sierpe y dice, bueno, vale. Le dio la vuelta antes, perfecto. Y ahora otra vez la puta sierpe. Dios, a eso sí le puede valer, ¿eh? La sierpe ahí. Entra tal encantamiento, va a 14-16. Right. Does Yvonne have more triggers? He probably has 2 more Fear of the Darks in his hand or something. El Swamp sí la tiene muy bien, ¿eh? Right. No, there's a Brood Spinner. He has another black card. No, card that is brutal. A ver, también decir, el Rico, la masacre no va a jugar en su puta vida, literalmente. O sea, por lo menos este game entiendo que no lo va a jugar ni de coña. Le falta todavía, le falta mucho. Aquí de Pratt ha dicho, mira, tengo que meter presión. Interesante, pega de 7 la sierpe ahora mismo. Doble block. Las dos fuera, vale. We see the double block, although it will only... Oh, he put the glimmer light on it too, so they all trade off. Yeah. Es que te busca una isla, tío, es lo malo. Y las tierras esta común no tienen su tipo, ¿verdad? Ni de puta coña, que va, que va. Te va a buscar una isla de mierda con el Megalodon, prefieres jugarlo pelo. Vale, lo ponemos con el Fanalty Counter porque tiene delirio y para adelante. He's got Clammy Prowler. There's a Clammy Prowler, not going to do too much here. Oh man. We've got some 23rds here.
but it looks like that's generous. Esa era de antes, esa looks buena. like he will be getting a Le vuelve la mano el 5-5. And you get the double trigger here. If you can play Y si pilla el Swan lo puede jugar ahora, su turno, pega de 4, vuelve a drenar. Eso es enchantment también. Todo eso. Sí, ¿no? 4. No. 6, pega de 6, un 6-5. Con lifelink. Yeah, I mean, he 20, still 10. has good attacks, and theoretically, Yvonne won't be able to trigger that every turn forever. Right. And he does have the Megalodon here too, and it's not the Clammy Prowler itself. De que de Praz no pille el negro, se queda aquí. De que no pille el mana negro, se queda aquí literalmente. Es que a la vuelta vuelve a tirar eso y vuelve a pegar con lifelink. Okay, he is gonna. Elige tradear, vale, a tomar por culo. I mean, JD's deck does want to go long, right? Yeah, that's true, and he probably just figures, this will buy me more time to find a black source and actually start casting stuff. Let's see if he can find that. Any land lets you find the Megalodon. He found Twist Reality. Bueno, el Twist Reality lo puede jugar. Maintain Algo, board algo. state. Right. He's behind a little bit here, but nothing terrible. He will take 3 damage here. Right. Right. Because he's not going to block the Clammy Prowler. Right, and the other thing will get unblockable. Yep. But still, Sin pegarlo al bicho, vale, trago de daño. 5 juega el 5-5 otra vez. Corta. A mamarle. Conde tal que le espera, a secas. Still needs a land. Just Ha pillado ahí. No ha pillado. Sí, ha pillado el Swamp. Brutal. Okay, he's still alive. I imagine you're just going to want to play out the Megalodon here. Still just the best use of your mana. Swamp the Spinner. It is the best use, but the Cracked Skull has to be tempting. Given the 2 cards in hand. Right, like what could those be? I guess you feel like you have time. Oh, that's also really nice. Yeah, no, this on the Clammy. Vale, ese es el que sacrifica. Upgrade your Glimmer to El que sacrifica la que no es, no entiendo. O qué coño, tío. Me mira la mano. La masacre que te la di. Dios, no va a jugar la masacre, tío, en todo lo que queda de partidas. Es que sería, tiene que tener unos drags aquí, rollo de Swan into Swan. No sé si ha hecho un mulligan o no, es rico, pero si ha hecho un mulligan realmente te conviene quitarte la masacre porque tío, es súper potente, pero es que no vas a llegar a jugarla. Encanta criatura, vale, look at the player hand, you may show some non-uncanny, vale, cuando haga daño de combate la destruye. Uy, ha robado el Kaito, Bloquea ahí, se va a morir. And then Kaito, it does take out the Glimmer. Oh my gosh. Yeah, but then you get to deal the damage here, so now you can draw a card off of this. Pasan 3 a 10 de Praz. You know what they say, Paul? The Thoughtseize effect. Ahora tienen el mana negro de Praz realmente. O sea, que no le puede dar la vuelta muy fácilmente aquí. But it is true. Now we have a card draw engine. Hace survey could be relevant. Okay, so can Jean Emmanuel capitalize on finally unlocking the final que vuelve la mano, creo que no. Otro Swan. Le viene bien en verdad. Doesn't seem like enough right now. No. Se devuelve al top, digo, ¿no? El Manifro Inside es la carta que devuelve al top. Elige devuelve al top al bottom. Megalodon a secas. Vanish from sight on the 6th. Sí, jugamos el Swan, Megalodon y para adelante. And while you're hitting and surveilling. Y equipa, claro. He's actually just going to tap down here. Oh, sure. Vale, lo tapea y tal, con los stone counters. He must have found a big creature to play. Yeah, he must have found something that he wants to spend a bunch of mana on. Torno también bien rico, This is falling apart for Jean-Emmanuel Depraz very, very quickly. Podría robar un Swan para ver si consigue castear la masacre. Pero que va. For his only loss in day 1. It looks like he will. Sacrificando la room. Esa es buena. Y ahora Swan Brute Spinner, Surveil y para adelante, ¿no? Entiendo. O sea, parece la mejor jugada ahora mismo. ¿No? Oh, no. It's in play. What am I saying? He's got it. O sea, no es que tenga algo en el grave que pueda jugar o que pueda volver a la mano o al campo de batalla. Realmente. ¿Por qué no, tío? Ah, no tiene otro Swan en mano. Se que quita el 5-5, vale. El Kaito le puede rastrear aquí, perfectamente. Es que son ahora mismo. No ha hecho la habilidad todavía. Va a hacer el 0, vale. Qué cerca está Rico, Yo creo que esta se la lleva Rico 100%. Oh, no. Because when your opponent goes top from this position. Ha pillado el Swan. Wow. Te quedan 2 para jugar la masacre. Uf, es que tal como está el game, se lo lleva Rico, Porque tiene el... Es que el Bunny Front Sight es el que devuelve al topo al bottom, ¿no? Vamos a ver.
Okay, well, we'll see. Bunny frontside. Alright. ¿Dónde está? And the spinner. Sí. Topo bottom. Ha pillado el doble bicho. He tenido suerte ahí, porque literalmente que fuera solamente el bot spinner, la devuelve al topo al botón, da igual, te quito el blocker más uno del Kaito, te pega de 4 y te mueres, literalmente. Must not be, right? Y dices tú, bueno, pues hasta aquí. Uf. Así, de plaza así. Dios. Y tiene la babosa en mano, que la babosa también lima cuando entra en enchantments y tal. Y creo que cuando entra en enchantment y completas alguna run o entras en alguna run, creo que es. We did see it. That is possible. Although, yeah, I suppose so. Y lo equipa la spinner, vale. And we have the murder on top. Certainly going to use this vantage. A la spinner, ¿no? Ah, lo obliga. Vale, vale. Es mejor si la jugada. Al bottom tiene que ser eso, ¿no? ¿O no? O sea, él puede elegir hacer surveil. Bueno, a ver, si aquí pilla el mata a rico, gana. 100%, vale. Está obligado a hecho un bloquear realmente aquí con la Brute Spinner. El Kaito. El robo del Kaito ha sido increíble, ha sido la puta polla. Ha sido muy bueno, muy bueno. Now JD is down to 4. We have Kaito, which you can emblem Kaito, just swing, kill the Brute Spinner with the murder on top, and just swing for the win. Yeah. Right? That's just an attack for 4. It is. You also have Baelmerk Leech plus. Porque saca un dos blockers, no entiendo. Realmente no son dos blockers. Es que es lo malo. Es que no son dos blockers, porque a la vuelta hace -2 otra vez, stunea uno y vuelve a pegar de 4. Ah, ya pilló el mata. Muy guapa, tío, puta partida, sinceramente. Pues creo que voy a dejar aquí por aquí el stream, luego volveré, voy a comer y tal, y ahora vuelvo, ¿vale? Así que bueno, nos vemos ahora, gente. What a match. That game 2 in particular, and Kaito just so much heavy lifting there.